Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Primero les pido disculpas, la cancelación de último momento que tuvimos en mayo. Tuve un problema familiar, así que tuve que cancelar a último momento. Pero bueno, lo bueno es que lo pudimos reprogramar y acá estamos. Somos un montón, lo cual me alegra muchísimo. Me encanta que haya tanta gente que le interese el tema. Y espero que a medida que vaya pasando el taller sigan así enganchados y así interesados con esto. Como dijeron recién, les vamos a hacer llegar las filminas. Para mí las filminas les van a servir para, llegado el caso, que tomen un amparo de salud, porque hay información que los va a poder guiar. Y también, bueno, les reitero, el tema de las preguntas, sobre todo para no irnos del tema. Yo voy a compartir pantalla, así que voy a necesitar que levanten la mano o que abran micrófono y me consulten, porque puede ser que no los vea. Y hagamos la pregunta sobre lo que estoy hablando en ese momento, y si tienen preguntas sobre algún caso particular que estén llevando, la dejamos para el final, y cuando terminamos yo me quedo con todos los que se quieran quedar resolviendo dudas particulares o dudas que no quisieron exponer antes, y nos quedamos resolviendo ahí. El que se quiere ya dar de baja se puede dar de baja. Así que bueno, ahí veo que se escucha bien, está buenísimo. Espero que internet no me falle, porque no es muy confiable el tema, pero bueno. Vamos a arrancar. Como saben, es un taller sobre amparos de salud. La idea es que se vayan de acá con la mayor cantidad de herramientas posibles para poder llevar ustedes un amparo, desde que les llega una consulta hasta que tienen la sentencia definitiva y tienen que hacer la ejecución. No vamos a ver teoría. ¿A qué me refiero? No vamos a ver una definición de amparo, una definición de derecho a la salud. Todo eso lo pueden encontrar en cualquier libro, no en cualquiera, pero los que se refieren al tema, pueden leer las normas. Así que esa información yo no se las voy a dar, sino que vamos a centrarnos en lo que es la práctica, pura y exclusivamente en eso. Así que bueno, voy a compartirles pantalla. Les pido, a ver. Ahí va. ¿Ustedes ven bien pantalla? Si alguien... Ahí está, Sí, se ahí veo ve un dedo para perfecto, arriba. Vero. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, voy a minimizar esto. A ver. Ahí ven un pedazo tapado, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí va. Bueno, y empezamos. ¿Con qué vamos a empezar? Con que en un día nos llega una consulta. Quienes ya hacen amparo ya tuvieron preguntas, y quienes no hacen, un día les va a llegar una primera consulta de una persona que tiene un tema puede ser una obra social, puede ser una prepaga, puede ser el, el Estado nacional, municipal, de la ciudad, provincial. Yo comúnmente me voy a referir, voy a hablar genéricamente como obras sociales, pero sepan que con esto me refiero a todos. ¿Por qué? Porque si en cada vez que me refiero tengo que nombrarles todo lo que les acabo de nombrar, es muchísimo tiempo que vamos a perder. Perdón. Y hoy por hoy, la verdad que hay muchísimas consultas, porque estamos en un momento en el que hay mucho incumplimiento en materia de salud. Desde incumplimientos a prestaciones, como puede ser una rehabilitación, como puede ser un medicamento de alto costo, como puede ser un aumento de cuota por edad. Eh, Ustedes son muchos, pero me encantaría saber cuántos de ustedes creen que el aumento de la prepaga por edad es legal. Estoy segura que, no sé si la mayoría, pero que muchísimos me dirían que es legal. Estoy prácticamente segura. Y son ilegales los aumentos por edad. No importa la edad, hay algunos asteriscos que podemos hacer en el medio, hay situaciones en las que sí son legales, pero la gran mayoría de los casos el aumento por edad es ilegal. Entonces también tenemos ese tipo de consultas. Tenemos consultas por cobertura de tratamientos de fertilidad, para ver algo un poco más lindo dentro de lo que es salud. Yo siempre digo que los temas de salud son tristes, y son muy lindos cuando conseguimos algo bueno,
pero cuando se comunica con nosotros una persona a la que le llevamos un amparo por un tratamiento de fertilidad y nos cuenta que está embarazada y que va a tener su hijo, la alegría es mayor todavía. Entonces, bueno, nos llega esta primera consulta. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La persona que está enfrente es, como lo vengo diciendo, una persona que está con un problema como muy suave, es un aumento de cuotas, es un problema económico. Pero si no, ya tiene un problema de salud. Entonces es una persona que ya tiene una situación de vulnerabilidad, porque se le está violando un derecho, y ese derecho está relacionado con su salud. Entonces, yo soy siempre de la idea de tener un trato distinto al cliente común. No es una empresa, no es un tema comercial. Entonces, tenemos que tener determinado tacto con esa persona. Tenemos que saber que vamos a escucharla. Si acá hay abogadas y abogados que hacen derecho de familia, debe pasar más o menos lo mismo. Es un área que no hago porque no me costaría mucho. Pero me imagino que debe ser una situación similar. Escuchar a la persona, entenderla y acompañarla, porque no espera de nosotros solamente que le hagamos el amparo, sino que espera mucho más porque está muy vulnerada esa persona y está en una situación muy compleja. No obstante eso, vamos a tener que hacer un análisis del caso. Entonces la vamos a escuchar, vamos a tomar nota de lo que nos dice. Y lo que siempre digo es que no es necesario que le demos una respuesta en el momento a esta persona. ¿Por qué? Salvo que estemos 100% seguros, por ejemplo, una situación que estamos 100% seguros que tenemos razón. Una persona con un certificado de discapacidad que le pide a su obra social que le otorgue la cobertura de kinesiología de todo el año al valor nomenclador con un prestador de cartilla, ¿no? Eso encuadra dentro de todos los... No hay ningún gris en todo eso. Y así todo su obra social no le cubre. Bueno, ahí sí le podemos dar una respuesta inmediata, decirle, tenés toda la razón, se puede avanzar. Pero hay situaciones que tienen grises. Y si no estamos muy seguros de conocer todos esos grises, yo siempre recomiendo decir que la situación es esta, pero que igualmente le vamos a dar una respuesta con un análisis más profundo del caso. ¿Por qué? Porque tal vez hay jurisprudencia reciente que no conocemos. Se dio ya hace algunos años con lo que es fertilidad, con la cantidad de los tratamientos de alta complejidad. La ley establece que la cobertura debe ser de 4 tratamientos de baja complejidad por año y 3 tratamientos de alta complejidad. Y no aclara el por año. Entonces, ¿qué hacían? Las obras sociales decían que la cobertura era de máximo 3 tratamientos de alta complejidad de por vida. Hasta que hace algunos años la Corte Suprema sacó un fallo en el que dijo que lo que el legislador quiso hacer fue no ser reiterativo. Por eso dice 4 de baja complejidad por año y 3 de alta complejidad, pero se refieren también por año. Ese cambio, si una persona dio una respuesta inmediata, le hubiese faltado conocer esta última jurisprudencia de la Corte. Entonces, por eso yo siempre digo, conviene escuchar, dar una primera respuesta, pero después dar la respuesta definitiva con el estudio profundo del caso. ¿Qué documentación tengo que pedir? La primera documentación que vamos a necesitar, si vamos a hacer la carta documento, es la orden médica, siempre que hablemos de tratamientos, ¿no? Por supuesto, la orden médica y el resumen de historia clínica. Vamos a necesitar también que nos pase su número de afiliado y su número de DNI y los datos para completar la carta documento en lo que es el domicilio, el nombre. Bueno. Si vemos que es un caso que va a ir a amparo probablemente, o ya queremos ir adelantándonos, también tenemos que pedirles copia del certificado de discapacidad si tiene una historia clínica completa, la historia clínica completa, si hubo intercambio de mails, todo el intercambio que tengan, si hizo presentaciones, las constancias, los números de trámite, si hubo intercambio de WhatsApp, hoy por hoy muchísimas obras sociales se manejan por WhatsApp. Bueno, se pueden usar diversas funciones, se puede hacer captura de pantalla, o algunos celulares más nuevos tienen una función que se llama grabar pantalla, y pueden ir grabando la conversación mientras van subiendo, van despacito, cosa que la persona que después lo vea llegue a leer esa conversación. Y, por ejemplo, eso después se puede usar en la prueba. Cuando vemos pruebas se los voy a comentar cómo lo usamos nosotras. Siempre digo, es mejor que sobre a que falte. Entonces pidan toda la documentación que consideren necesaria. También van a necesitar la redacción de los hechos.
los hechos necesitamos que los redacte en un primer momento el cliente. Y siempre también de vuelta, que sobre y no que falte. Yo siempre le digo al cliente, escribime desde Adán y Eva hasta hoy, con lujo de detalles, que si después hay algo que necesito sacar, lo saco yo. Pero lo que no tiene que pasar es que me falte información. Me puede sobrar, pero no me tiene que faltar. Porque si me falta y después esa información me la trae a colación la obra social, podemos tener un problema al momento del amparo. Muchos sabrán que para hacer el amparo hay que agotar la vía administrativa previamente, o sea, el reclamo extrajudicial. Esto fue dicho muchísimas veces por las jurisprudencias, pero más que nada lo dicen las obras sociales. No agotó la vía administrativa, inició directamente el amparo. Pero ¿qué pasó? Recientemente, este es un solo fallo, así que no me agarraría de esto, siempre intentaría agotar la vía administrativa. Es un fallo del 4 de marzo, en el que la Cámara, perdón, ahí no le puse de dónde es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Civil y Comercial Federal, pero si ponen esto en Google lo van a encontrar rápido porque está publicado, dijo que no es requisito previo el agotamiento de la vía administrativa cuando está en juego la vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho a la salud, si bien no es un derecho que está incorporado de manera explícita en la Constitución, sí se lo considera dentro de los implícitos, y además que está en muchísimos tratados internacionales. Entonces, la Cámara dijo que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Reitero, para mí siempre que haya tiempo hay que agotar la vía. ¿Cómo agotamos la vía? Tenemos distintas, hoy por hoy con lo que es lo digital, con lo que es los mails, las aplicaciones, tenemos muchas herramientas, pero para mí las que nos van a dar siempre el soporte para decir agoté la vía administrativa son las dos que yo les planteo acá. La nota o la carta documento. Ahora ya podemos decir que salimos de la pandemia, sobre todo salimos de lo que es el aislamiento y salimos de ese momento en el que el correo funcionaba muy mal porque estaba todo el mundo contagiado. Entonces, me acuerdo en julio del 2020 nosotros tuvimos un amparo en el que tuvimos que mandar carta documento y la carta documento tardó 20 días en llegar porque el correo estaba todo el correo enfermo y no había gente para mandarlas. Entonces ahí, y en los casos que son de mucha urgencia, utilizamos la nota. ¿Por qué la utilizamos? Porque es un medio rápido. Entonces, ¿qué hacemos con la nota? La preparamos casi como si fuese una carta documento. La dirigimos a la obra social y la redacción es prácticamente la misma. Incorporamos lo que pasó, incorporamos lo que estamos reclamando, incorporamos la normativa e incorporamos la intimación, plazo 24, 48, 72 horas, el que ustedes consideren, de acuerdo a la urgencia que tengan. Por ejemplo, hay temas oncológicos en los que a ver, espérenme un segundo, porque hay un ruido bastante molesto, ¿no? Y eso tiene que ser perdón un segundito. A ver, ahí está. Listo, perdón que estaba ese ruido. Ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, temas oncológicos donde se requiere una cirugía de urgencia o un tratamiento de urgencia. Hay muchas veces que no podemos esperar lo que tarda una carta documento, que no sabemos si el correo, si funciona bien, si no funciona, si la gente está justo con COVID, si no, cuándo va a llegar. Entonces, en esos casos, recomendamos hacer esta nota, y la nota, lo que tenemos que explicarle muy bien a nuestro cliente es, tenés que llevarlo a la obra social con una copia de todo lo que vayas a presentar, y tenés que pedir que te firmen y te sellen la nota. El sello tiene que decir el nombre de la obra social, tiene que tener una fecha, y tenés que saber quién la recibió, confirma. Muchas veces las obras sociales no quieren poner este sello. Bueno, yo les digo, se tienen que plantar ahí hasta que lo hagan. Si tienen que llamar a un gerente, llamen a un gerente. Hasta ahora creo que siempre consiguieron presentarlas. No sé si hubo, tal vez me estoy olvidando de algún caso en el que lo hayan podido o que se hayan negado rotundamente. Ahí siempre tenemos la opción de loca confronte, porque si queremos acompañar documentación por carta documento no se puede. Y el loca confronte es un servicio de OCA en el que se lleva 3 juegos, de todo por igual a OCA. Entonces, ¿qué hace la empresa?
nos sella uno a nosotros, que se nos lo llevamos, la empresa se queda con otro, y otro se lleva a la obra social a la que va dirigido. Y de esa manera queda certificado que lo que se presentó en la empresa es lo mismo que se quedó OCA y es lo mismo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la otra opción? Y es la manera más segura, la carta documento. Como les decía recién, es un poquito más lento, pero es la mejor manera. Y lo que siempre tenemos que indicarle a nuestro cliente es a dónde la tienen que enviar, el código postal, la localidad y la provincia, siempre y cuando no se la mandemos ya con formato para imprimir. La verdad es que las cartas documentos son medio difíciles de imprimir porque no es como un telegrama laboral, que tenemos el formulario y completamos. Entonces, si no logran armar un archivo con el formato, pueden agarrar y mandárselo para que lo complete el cliente. También siempre solicitar una copia del ticket para ustedes realizar el seguimiento. Y acá les pongo una ley, que es la 23789. ¿Qué dice esta ley? Esta ley es la que establece que el telegrama laboral es gratuito. Pero, ¿qué pasa? Resulta que esta ley no dice solamente eso. Esta ley también dice que cuando el conflicto es con una obra social de un trabajador o de una persona jubilada o pensionada, también las cartas documentos son gratuitas. ¿El correo argentino lo respeta esto? El 90% de las veces no. Hay que pelearse. Nosotros tenemos casos en los que nuestros clientes lograron, poniéndose firmes y llevando la ley al correo, que el correo los mande gratis, y tenemos otros casos que no hubo forma, no hubo la más mínima posibilidad que el correo lo mande gratis. Voy a mirar un segundito el chat, a ver si... bueno, ahí ponen que el correo lo rechaza si no es un tema laboral, a veces sí, a veces no, nosotros tenemos muchos casos que sí. A ver, no me manden las preguntas por el chat porque no lo veo. Acá, pues veo acá que hay varias preguntas. Les pido, a ver, Sí, yo quería hacer la aclaración, Vero, perdón, sí. te No, interrumpo un buenísimo. segundo. Ella no va a estar leyendo el chat, así que si la pregunta es sobre la filmina o sobre algo que está explicando en el momento, pueden levantar la mano con la función de Zoom y les activamos el micrófono un segundo, así le hacen la pregunta. Si querés directamente desactivo el chat, así no, o lo dejo activo, No, pero listo. no Pero hay si quieren problema, lo hacer que una pasa es pregunta puntual, levantan la sí. mano y todo lo que sean preguntas particulares lo dejamos para el final, así no perdemos el hilo de la exposición, eso quería aclarar. Claro, yo diría eso porque recién de golpe vi que había 100 mensajes y la verdad es que no leí ninguno. Así que, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta ahora sobre esto? A ver acá. Sí, ahí Gustavo. Funcio. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Gustavo Mucio, ¿Qué mi tal? nombre, lo quiero hacer cortito para no quitarle el tiempo. Digo, en el caso de una internación geriátrica, ¿no es cierto?, que no requiere, no es una cosa oncológica, o no requiere una urgencia, la carta documento que el jubilado no puede mandar, ¿es necesaria o la nota, o podés meter el amparo directamente? Es una internación geriátrica por falta de fondos, pero no está lúcida la persona y no requiere una urgencia, no hay una urgencia así muy, puede esperar un par de meses. Yo siempre recomiendo Gracias. mandarla, pero en tu caso o sea, lo que habría que hacer es que el familiar directo, si tiene los hijos, sobrinos, hermanos, el que sea, que envíe la carta documento, y en la carta documento ponen José Pérez en representación de mi padre Juan Pérez, quien en virtud de encontrarse internado en un hogar permanente no se puede dirigir al correo, y ahí la carta documento. Acá tenemos una consulta Marisa. más de Marisa. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias, porque estoy muy mal de voz. También es con respecto al PAMI, porque me ha pasado que directamente he tenido que derivar, porque yo no sabía hacerlo, que pedían turnos para un estudio muy complejo y le daban turno para dentro de 1 año y 8 meses, y era un turno urgente, y era muy caro hacerlo por afuera. Entonces yo quería saber en ese caso, ¿también se manda carta documento a PAMI Central, a qué institución? Sí, exactamente, a PAMI. Bien. Carta documento a PAMI y después de no conseguir de esa manera el turno, el amparo contra PAMI.
al ser jubilado, el correo tendría que aceptar la carta de documentos sin ningún cobro. Creo que les digo igual, es una pelea. Nosotros tenemos casos que sí y tenemos la mayoría de los casos que no. Pero es una pelea y cuando la persona del correo es receptiva, lee la ley y lo ve, se manda. Porque la ley lo dice, entonces no hay mucha vuelta con eso. Listo, no hay más manos levantadas, así que continuamos. Ah, ahí justo Cristian levantó la A ver, mano. sí. A ver, Cristian Morales, decime. Lo que sí que sean bien cortitas las consultas puntuales, así podemos seguir con la charla y no nos vamos del tema. ¿Cómo andás, Verónica? No, Bien. me surgió una duda con el tema de la ley, de los habilitados para la gratuidad, y solo sería para jubilados, pensionados, y bueno, la parte laboral no me interesa, pero sería jubilados y pensionados. No, Conflictos con obra social, y el trabajador con su obra social. O sea, si vos No, estás no. en relación de dependencia y mañana Pues, tu obra social no te cubre, tu carta de documento es gratis. listo, buenísimo, gracias. No. Mónica Alderete. Sí, hola, buenas tardes. Doctora, ¿qué tal? Mi consulta es con respecto a los prestadores de PAMI que argumentan que solamente atienden 2 a 5 pacientes por día. No, pero eso, a ver, eso te pido, Mónica, es un caso particular, lo vemos al final, ¿sí? Bien, Gracias. perfecto. ¿Y Andrea Bernabé? Era lo mismo, doctora. O sea, era una consulta especial. No, por eso, lo que son consultas de casos particulares, los vemos al final, hacia el final. El que no quiere escuchar las consultas particulares se puede retirar y nos quedamos los que sí. Y Excelente, bueno, y gracias. Raquel Lalo, te escucho a vos y seguimos. Quería preguntarte, para las prepagas también es lo mismo, porque yo estuve averiguando por un tema y me dijeron que tenían 4 cráneos del otro lado para ir contra la ley. Esa fue la respuesta del recepcionista de OSDE. No porque la prepaga no es una relación del trabajador. La prepaga, el trabajador se paga una prepaga. Es la relación del trabajador dependiente con su obra social. Y en el caso de prepagas que no cumplan, no se puede, digamos, con el aumento de cuota y eso. Pero eso no tiene nada que ver con con poder mandar la carta de documento de manera gratuita. Claro, pero pero... eso es la ley 23. Eso lo entendí. Lo que te quería preguntar... 89 establece los casos en los que la carta de documento... Decime, Raquel. No, te quería preguntar el tema de las prepagas. O sea, no es gratuita la carta de documento, pero sí se puede hacer el amparo. Sí, totalmente. Totalmente. Eso es lo que yo les decía antes. Cuando yo me refiero a obras sociales, me estoy refiriendo a todo el conjunto, pero en este caso, que es de la ley 23789, es exclusivamente para el caso de jubilados, pensionados y trabajadores que tienen un conflicto con su obra social. O sea, netamente su obra social la que le corresponde por su trabajo, por su monotributo, en el caso de los jubilados, por ser jubilado o por ser pensionado. Perfecto. Gustavo, última pregunta y sigo, así no nos atrasamos. Sí, una pregunta. Sí. Las obras sociales a veces tienen 3, 4 sedes y no dan la sede donde uno tiene que mandar. Pregunta, y la otra pregunta es, son 3 preguntas pero que tienen que ver con el tema. La otra pregunta es si no sirve el mail, porque muchas veces ellos dicen comuníquese por mail o comuníquese por WhatsApp. Sí. Y la tercera pregunta es tener en claro cuáles son las competencias, porque a veces es competencia de la ciudad, cuando es OVA, por ejemplo, a veces también cuando son hospitales es competencia de la ciudad, a veces es competencia eso lo vemos cuando vemos federal, competencia. es todo un bardo eso de las competencias. Bueno, a ver, después, vamos por partes. El mail sí sirve, por eso yo dije que hoy por hoy hay más opciones. Nosotros muchas veces usamos el mail porque las obras sociales, hay muchas obras sociales que no atienden al público, pero te dicen mandame todo por mail. El mail es un medio fidedigno, después cuando veamos prueba lo vamos a mencionar. Después, es el primero, mail sí. Después, lo de la competencia lo vamos a ver con la competencia. Y la otra pregunta me habías hecho, se me fue. Sí, cuando las obras sociales tienen varias direcciones. Tienen varias. Lo que tenés que buscar ahí es en internet el domicilio legal. Si vos lo mandas al domicilio legal, ya es responsabilidad de la obra social
recibirlo. Si no lo reciben, se los considera notificados. Sí, está bien, no es tan fácil, pues no lo ponen, pero bueno. No, sí, no, en internet se consigue, sobre todo con el quit y eso en internet se consiguen los domicilios legales de las obras sociales. Eso no es inconveniente. Bueno, seguimos, así no nos atrasamos por el tema del tiempo. Bueno, y acá empezamos con lo que es competencia, ¿no? Porque, como les decimos, bueno, agotamos la vía administrativa, con la nota, con la carta documento, ahí decían el mail, tengan en cuenta que el mail también hoy por hoy es un medio que se usa mucho, así que conseguimos el agotamiento de la vía administrativa, algo que no es un detalle menor, que me preguntan mucho, ¿qué pasa si no me contestan? Porque hoy muchísimas obras sociales hacen eso, no contestar. Bueno, si no contestan, eso es un agotamiento de la vía administrativa. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos la carta documento, hoy no es lunes, ¿no? Pero el lunes. El correo está funcionando bien, llega el martes, los intimamos 48 horas. No es que me tiene que llegar a mí la respuesta para el jueves, sino que tienen hasta el jueves, viernes, por ejemplo, ponele, para contestar. Y recién a la semana siguiente tendría el plazo cumplido, lunes, martes. ¿Qué hacemos nosotras en este caso? Me dice el cliente, ya estamos a miércoles y todavía no me llegó la respuesta. Bueno, démosle hasta el viernes. Las obras sociales tienen todos temas burocráticos internos, démosle un par de días. A ver, siempre que no hablemos de temas extremadamente urgentes, por supuesto. Pasaron esos días, no me contestó, ya puedo ir al amparo. Puedo ir al amparo sin ningún problema. Ahora, cuando tenemos casos de extrema urgencia, yo tuve un caso de extrema urgencia hace muy poquitito. ¿De qué se trataba? Era una mujer que le habían tenido que internar en terapia intensiva en el Hospital Austral. Y su prepaga le informó al Hospital Austral que no autorizaba la internación y que la tenían que derivar a otra clínica que indicaba su prepaga. El Hospital Austral le notifica a la hija que van a trasladar a su madre. La hija me llama desesperada, una contraquiotomía, bueno, una situación muy compleja. Ahí no tengo tiempo de mandar una carta de documento, porque el Hospital Austral le estaba diciendo mañana la traslado. Lo primero que le dije fue, vos no firmás el traslado, a una persona no se la puede trasladar sin la firma de o la persona o del pariente responsable. Entonces, primero no firmás el traslado, y segundo, esperame que iniciamos ya un amparo. Me llamó a las 8 de la mañana, 12:30 del mediodía habíamos sorteado el amparo. Al día siguiente teníamos la medida cautelar. Esa fue en San Martín, es un lugar que es Disney para litigar en amparos, no es lo común, pero lo conseguimos de esa manera. Entonces, en estos casos de extrema urgencia, por supuesto que no vamos a agotar la vía administrativa. Bueno, agotamos la vía administrativa, tenemos que hacer el amparo. Supongamos que hicimos el amparo, que después vamos a ver qué cosas tenemos que incorporar, pero tenemos que decidir la competencia. Y acá es donde vamos a tener un poco esta duda, que recién decían, OSBA, Obra Social Provincial, IOMA, Obra Social Nacional, prepaga, bueno. Lo primero que dice la ley de amparo es que la competencia va a ser del lugar en el que se tenga que cumplir la prestación. Después tenemos al código, que el código habla del domicilio del demandado. Y después tenemos algunos jueces que toman en cuenta el domicilio del actor. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si nos queremos asegurar la competencia para lo que son obras sociales nacionales y prepagas, tenemos que hablar del domicilio de la prestación. Supongamos una persona que vive en Córdoba y se tiene que hacer una cirugía en Buenos Aires. Y tiene de prepaga a Medife. Bueno, el amparo va a haber que hacerlo en Buenos Aires, no en Córdoba. Y si el juez federal de Córdoba, si la persona lo hace en Córdoba y el juez federal de Córdoba se declara incompetente, va a tener razón y la Cámara va a confirmar esa incompetencia. Esa es la parte sencilla, las obras sociales nacionales y las prepagas. Como les dije, hay algunos jueces que igualmente toman en cuenta el domicilio del actor. Es un riesgo que tal vez ustedes quieran correr. Yo comúnmente es un riesgo que no corro, salvo en algunos lugares que ya sé cuál es el criterio. Y sé que me conviene litigar en esos lugares. ¿Qué pasa cuando tenemos obras sociales provinciales? La que la mayoría conoce es IOMA, pero tenemos un montón. Está APROS, está IOSPER, ahora no me acuerdo exacto, está IOSPE también, bueno, hay muchas.
Entonces, comúnmente, ¿qué es lo que se dice y lo que suele resolver la justicia ordinaria? Que cuando se litiga contra obras sociales provinciales, corresponde la justicia ordinaria del lugar de esta obra social provincial. En el caso de idioma, habría que ir a La Plata, por ejemplo. Pero hay un par de fallos de la Corte, y estos fallos de la Corte después fueron incorporados por la Cámara, en los que dice que a las obras sociales provinciales se les aplica la normativa que establece que la competencia es del fuero federal y del lugar de cumplimiento de la prestación. Así es que tuvimos un caso, por ejemplo, de una chica de Santiago del Estero que necesitaba una silla de ruedas, y ella no solo que se atendía en Buenos Aires, sino que además estaba viviendo en Buenos Aires por su atención médica, por su situación de salud. Iniciamos el amparo acá porque la silla de ruedas se la tenían que entregar en Buenos Aires, porque además la ortopedia que le entregaba la silla de ruedas estaba en Buenos Aires, y la primera instancia se declara incompetente. Apelamos, nos rechazan la apelación por considerar que no es materia apelable, y vamos en queja a la Cámara. Y la Cámara nos dio la razón. La Cámara dijo que corresponde la competencia federal del Fuero Nacional Civil y Comercial Federal. Lo mismo nos pasó en un caso contra IOMA. Es una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, con una internación geriátrica en la ciudad de Buenos Aires, y el juez remite los autos al fiscal para que se expida sobre la competencia. El fiscal dijo que era incompetente, y el juez de primera instancia, citando los fallos de la Corte, y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, porque la Cámara también recepta los fallos de la Corte, se terminó declarando competente. Entonces, bueno, ahí es donde vamos al punto siguiente: fuero, justicia federal o justicia ordinaria. Si ustedes están en la provincia de Buenos Aires y tienen que litigar contra IOMA, o están en las provincias y tienen que litigar contra las obras sociales provinciales, acá es donde tal vez van a poder hacer un poco este juego y elegir ustedes si van a ir por la justicia ordinaria o si van a ir por la justicia federal. Tal vez ahí les conviene analizar qué es lo que les conviene, de acuerdo a la jurisprudencia y al funcionamiento que ustedes ven de los tribunales. Y por último, el tema de la matrícula. Cuando van a la justicia ordinaria, van a tener que utilizar la matrícula local. Por ende, si viven en la provincia de Buenos Aires y quieren llevar un amparo en Córdoba, no lo van a poder llevar ante la justicia local. Pero la matrícula federal sirve para litigar ante el fuero federal de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires se necesita la matrícula del Colegio de Abogados, pero también la matrícula federal, y en el resto del país, con la matrícula federal, que se tramita ante cada cámara del lugar, se puede litigar. Nosotras particularmente llevamos casos en prácticamente todo el país. Muchísimas veces tenemos abogados corresponsales por cualquier trámite que tengamos que realizar en el lugar, pero por ejemplo, en este momento tenemos una notificación que hacer por cédula de un juzgado de Rafaela que hay que notificar en Sunchales. Nosotros no lo podemos hacer eso porque estamos en Buenos Aires. Entonces tenemos un abogado corresponsal en Rafaela, que es el que nos realiza el trámite. Por supuesto que esto es todo pago, y comúnmente estos gastos se le pasan al cliente. Vero, discúlpame, Sí. te interrumpo un segundo solo para avisarte que hay 4 manos levantadas. Avísame vos cuando querés cortar y responder alguna que otra pregunta. Hagamos estas 4 preguntas y seguimos. A ver, yo los digo por cómo los tengo yo. Andrea Lara, primero. Sí, Andrea, ahí le pedí que... Hola, Hola. ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, no, en realidad quedó ahora medio desactualizada la pregunta porque tenía que ver con el tema de los plazos. Es más que nada, hablamos de esas 48 horas, más o menos, por carta documento. Pero cuando se hace la primera solicitud, digamos, por la vía administrativa, sea personalmente, en los casos de PAMI, que hay que ir a la UAI de la zona, o si es en persona, en la obra social, o mediante correo electrónico. ¿Qué plazo hay que esperar ante falta de respuesta, digamos, como para recién ahí? Porque yo lo que hago es, primero eso, después la carta documento. No, a ver, no tenés un plazo determinado, no hay nada que establezca un plazo. Lo que tenemos que tener en cuenta,
que si bien la mayoría de los jueces no lo aplican, pero hay muy poquititos que sí, que la ley de amparo establece un plazo de 15 días para iniciar el amparo. Entonces, si es tu primer presentación para pedir la cobertura de una prestación, yo comúnmente, si no es una prestación urgente, le pongo 96 horas. Si no es una prestación urgente. Si es urgente, a veces le pongo 24, le pongo 48, ya desde la primera presentación. Claro, porque en realidad no es un plazo que uno puede establecer, ya te digo, porque es un correo que uno en primer momento envía, o bien en el caso de PAMI que te piden después este requerimiento, digamos, la constancia. Entonces es ir y esperar la respuesta. Esperás más o menos ese plazo, entonces usos y costumbres, digamos, no hay nada establecido. Sí, es totalmente arbitrario a tu gusto y placer. Claro. Después sí, ya con la carta de documento el plazo es otro. Sí, igual también, o sea, yo suelo poner, depende de la urgencia, suelo poner 24, 48 horas. Claro. Ok, bueno, era eso solito que me había quedado colgado, gracias. Bueno. A ver, Camila Leone. No, antes de Camila tengo a Yajaira. Bueno, dale. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Mi consulta es respecto a que la ley 23.661 prevé como fuero federal a lo que refiere a obras sociales. Entonces, de todas maneras, igual se puede presentar en la justicia ordinaria, ¿o es más relacionado a las obras sociales provinciales? No, o sea, el tema es que si vos lees la 23.661, no dice que se aplique a las obras sociales provinciales. Por eso es que las obras sociales provinciales tendrías que ir a la justicia local. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? La Corte en algunos fallos lo que determinó es que se le aplica igualmente la normativa que refiere que las obras sociales tienen que ir al fuero federal, y por eso sería competente el fuero federal para los amparos en los que interviene una obra social provincial. Pero todas las obras sociales nacionales tienen que ir al fuero federal. Bien, Camila, agilizo, así seguimos con el taller. ¿Qué tal, doctora? Mi consulta es la siguiente. Yo estoy matriculada en el Colegio de Capital Federal, pero también me matriculé en el Colegio de General Roca de Río Negro. Y tengo que iniciar un amparo por falta de afiliación acá en Río Negro. La matrícula federal de mi localidad no la tengo, pero ¿la de Cava no me sirve? La de Cava no te sirve, pero sí te va a servir la de Río Negro. Pero no tengo la federal. No importa, pero tenés la de la provincia. Entonces no tenés problema. El tema es, por ejemplo, yo estoy matriculada en el Colegio de Abogados de la Capital, estoy matriculada en el CASI y estoy matriculada en materia federal. Yo para litigar en Santa Fe necesito mi matrícula federal, pero si yo estuviese matriculada también en la provincia de Santa Fe, con la matrícula de la provincia podría litigar sin problema. ¿Se entiende? Así todo, nos ha pasado que tuvimos casos en provincia de Buenos Aires, tuvimos uno solo igualmente, que, te lo digo porque te puede llegar a pasar, tuvimos un caso en la provincia de Buenos Aires que quisimos litigar con la matrícula del CASI y nos rechazaron y nos pidieron la matrícula federal. Así que te aviso porque puede pasar. Igual tramitar la matrícula federal hoy por hoy es muy sencillo, muy sencillo, se hace por la página del PJN, se completa todo, se paga 1.500 pesos, la jura es virtual, o sea, en el sentido que ni siquiera se jura, sino que se manda por mail qué fórmula se elige, y ya tienen la matrícula. Se paga, creo que unas estampillas de 10 pesos o 20 pesos, no me acuerdo cuánto es cada una, y ya está. Es muy sencillo, así que, y después no hay que pagarla, después se mantiene, es gratuita, así que yo siempre aconsejo tramitar la matrícula federal. Bien, a ver, no sé quién Matías sigue después. Sí, Matías. Ahí le estoy pidiendo que active el micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Sí, más o menos ya está respondida. Mi respuesta era por la matrícula federal. Usted había dicho que se hacía en las cámaras federales de cada jurisdicción. O sea, por ejemplo, no sé si es en el CASI, en San Isidro, que es la Cámara de Casaciones de la Justicia Federal de esta zona.
No, lo que pasa es que a ver, el CASI no tiene nada que ver, porque el CASI es el Colegio de Abogados de San Isidro. Vos ahí, vos en provincia tendrías que comunicarte o con la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Federal de San Martín. Estoy tratando de acordarme que otras cámaras federales hacen la matrícula. Calculo que también Mar del Plata debe tener. Te tendrías que, o sea, fíjate cuál es la que tenés más o menos. Y San Martín. Claro, yo por ejemplo la hice con la de La Plata. Okay. Entonces agarré, hice todo con la de La Plata y listo, pero el CASI no tiene nada que ver acá. Ok, perfecto. Sí, y no sirve la matrícula de Capital Federal, aunque diga que es federal, no tiene nada que ver. Y con esta matrícula federal podríamos litigar en cualquier jurisdicción civil y comercial federal por cuestiones de salud en cualquier parte del país. En realidad, por cualquier tema federal, por cualquier tema del fuero federal, no tiene que ser solamente cualquier tema. Un día te cae un penal federal y podrías intervenir. Perfecto, bárbaro. Muchísimas gracias, Verónica. De nada. Fernando, ahora. Sí, buenas tardes, doctora. Yo soy de la provincia de Santa Fe, justamente de la ciudad de Esperanza. Ah, bueno. No sé si se ubica, conoce. Esperanza, Santa Fe. Sí, Esperanza sí. Bueno, yo soy de acá, de Esperanza. Yo tengo matrícula federal. Hace un tiempo atrás me cayó un cliente, el cual es docente de primario, y este chico es hipoacústico, ¿sí? Sí. Y la obra social de él, le dieron un audífono el cual no se ajusta a sus necesidades. Y mandamos una carta de documento a la obra social de él. Y la obra social no nos respondió esa carta de documento. La obra social es ANSAFE, de la provincia de Santa Fe. Una mutual. Una mutual, ANSAFE. Y la obra social no respondió a ese documento, y él sigue sin poder tener audífonos que figura en la orden médica. En la orden médica, la historia clínica. En ese caso, ¿puedo meter un amparo federal en la justicia federal? Sí, porque es una mutual. Sí, exactamente, pues porque es una mutual. Igual eso es una pregunta de un caso particular. Si querés después, si tenés más dudas, lo charlamos después al final. Pero sí, podés ir a la justicia federal y ya tenés habilitada la vía. Ya podrías solicitar el amparo. A ver, contesto las preguntas de Susana, de Paola y de Claudia y seguimos. Dime, Susana. Estás muteada. Sí, ahí le solicité que habilite, ahí le vuelvo a solicitar. Ahí está. Soy una docente de muchos años en la Universidad Nacional y tengo una opcional que se llama Capacitarse en Discapacidad. Pero les quería contar que en Córdoba, por ejemplo, se ha dispuesto que todos los amparos contra el APRO, que es la obra social de la provincia de Córdoba, se tramitan exclusivamente, no van con el turno de los amparos que recorren todos los tribunales, sino que van a la Cámara Contenciosa Administrativa, que para nosotros
es la primera instancia del juicio contencioso. Así que ahí tenemos, y además estadísticamente es impresionante la cantidad de amparos que tiene el APROS y se litiga exclusivamente en el fuero contencioso administrativo que tiene 3 cámaras. Te quería comentar eso. Y si después me podés pasar los fallos estos que me dijiste de la Corte, te agradecería. Bueno, Paola. Ahí le solicité que active el micrófono. Te hago una consulta. A los que somos de Capital, entonces tenemos que ir ante el PJN para poder tener matrícula federal. Sí, buscan, fíjense, si ponen en internet, en Google, trámite matrícula federal, les sale inmediatamente, es lo primero que sale. Es muy fácil tramitarla, pero sí se hace a través de la página del PJN. Muchas gracias. De nada. ¿Y Claudia? Claudia, ahí te Hola, solicito. buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo creo que capaz te voy a retomar un poco más para el lado de lo que veníamos viendo del curso, que me perdí en algo. Respecto a lo que es cuando usted dijo las cartas de documentos bajo la ley 23789, que solamente es gratuita, bueno, discutible porque no correo, ¿no? Que lo pelea, con obras sociales de trabajadores jubilados y o pensionados. En los casos de que cuando uno desregula aportes a través de una obra social y después tiene una prepaga, no hay periodo de carencia porque se lo considera que es obra social. En esos casos, ¿opera de la misma manera? ¿El amparo va a la prepaga o va a la obra social a través de la cual uno desregula aportes? Porque muchas de las respuestas que usted dice es que te tenés que dirigir a la obra social. No, a ver, espera. Eso, a ver, si te referís a si mandarle la carta de documento a la prepaga, ¿es gratis? No, por más que haya desregulación de aportes, cuando una carta de documento va a una prepaga, hay que pagarla. Sobre a quién tenés que demandar, eso lo vemos después, porque ya nos estamos metiendo en un tema mucho más adelante, lo vemos más adelante. Y María Teresa, te pido si nos esperás, así avanzamos un... Sí. Y lo de la competencia, dijiste el domicilio de las prestaciones en los casos de obras sociales y prepagas. A ver. Como no pude tomar nota porque empezaron a levantar la mano y a hacer preguntas. Y bueno. La ley de amparo establece que la competencia va a corresponder al domicilio al cumplimiento de la prestación. Eso lo establece la ley de amparo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se litiga contra obras sociales provinciales, que comúnmente son creadas por ley, en cuya ley se establece cuál va a ser el fuero competente suele ser la justicia ordinaria local. Y ahí es donde hay que discutirla, si es que nos conviene, y es donde se aplican algunos fallos que fueron dictados por la Corte y después también por las cámaras, sobre todo contra IOMA, en los que establecen que se aplica la normativa federal, en consecuencia correspondería el fuero federal, y también el del lugar de la prestación. Okay. El domicilio demandado es lo que dice el código, y bueno, claro, si y hay algunos jueces que toman en consideración, el domicilio del actor. Y lo más, digamos, como lo más seguro, sin decir, bueno, sin considerar el caso particular en sí, sería ir por lo que dice el código o por lo que dice puntualmente la ley de amparo, que sería la que regula. No, la ley, si vos vas a hacer un amparo, tenés que ir por la ley de amparo. O sea, listo. Eso, perdón si no te preocupes. María Moravisky, te voy a pedir si me esperas un ratito y anotá la pregunta y después volvemos. Así avanzamos un cachito más. Bueno, ya decidimos la competencia, tenemos todo, vamos a meternos en la redacción de la demanda. Vamos a ir rápido porque nos falta un montón y tenemos re poco tiempo. Bueno, quienes hayan hecho alguna vez una demanda, esto les va a parecer un embole. Quienes no hicieron nunca una demanda y quieren empezar a hacer una, esto les va a resultar súper necesario. Bueno, título. El título de cualquier demanda, en este caso va a ser promueve acción de amparo, guión ofrece prueba, guión solicita aceite de medida cautelar, guión hace reserva de caso federal. En la presentación es cuando vamos a decir si vamos a actuar como patrocinantes, como apoderados,
Si hay menores de edad, van a firmar los padres en representación de su hijo menor de edad. Si es una persona mayor de edad pero declarada incapaz, va a firmar ya sea su apoyo, o ya en casos muy excepcionales, el curador en representación de la persona incapaz. En personería, cuando seamos apoderados, o en el caso que haya representantes, vamos a establecer esta personería de dónde surge. Si son los padres, va a surgir del Código Civil. Si es un representante por un incapaz, de una sentencia que establezca la incapacidad, que establezca la restricción a su capacidad. Y si somos apoderados, del poder. En el objeto acá vamos a tener un tema. El objeto, vamos a tener que establecer el fondo completo, pero también si tenemos una medida cautelar. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces nos va a coincidir en los temas de salud el objeto del amparo con el objeto de la medida cautelar. Enseguida lo vamos a ver, porque hay un fallo que aplica, a través del cual podemos hacer coincidir en un 100% el objeto de la medida cautelar con el objeto del amparo. Pero nunca está de más intentar que el objeto del amparo difiera, aunque sea un poquito, del objeto de la medida cautelar. Así nos evitamos esto. Después vamos a establecer el apartado competencia, en el que vamos a poner por qué consideramos que el juez ante el que estamos presentando es competente. En un caso de una obra social, hablábamos de la 23660 y 23661. En el caso de una prepaga, lo que hacemos es usar estas mismas dos leyes, 23660, 23661, y decir que por la 24, bueno, yo siempre me olvido las normas, pero 24457, si no me acuerdo mal, soy mala para acordarme los números de las leyes, a las empresas de medicina prepaga se aplica toda la normativa de obras sociales. Y después lo que decíamos, eso para establecer el federal, y después el domicilio del cumplimiento de la que a veces coincide con el domicilio de la demandada, para establecer el lugar. Legitimación, acá vamos a hablar de legitimación activa y pasiva. Legitimación acá, somos afiliados, entonces la legitimación activa la aprobamos solamente con la credencial de afiliación. Y legitimación pasiva la aprobamos también de la misma manera. Si yo soy afiliada y vos sos mi obra social o mi prepaga de la cual estoy afiliado, vos sos el obligado. En los hechos, lo que hablamos antes, le tenemos que pedir a nuestro cliente que nos sea súper claro respecto de los hechos. Es preferible que nos sobre información a que nos falte. El cliente nos tiene que decir la verdad, sobre todo cuando tenemos temas de preexistencia. Tenemos muchos casos que nos llegan por personas a los que la prepaga los dio de baja por supuestamente haber falseado la declaración jurada. Y la persona viene y me dice, no, te juro que yo no sabía nada de nada. No tenía un diagnóstico, apenas yo veía que costaba tal cosa. Y yo le creo a mi cliente, porque si mi cliente me lo dice, es verdad. Y después voy al amparo y me encuentro con que la prepaga me manda una historia clínica de un médico que ya la persona tenía todo y ya sabía de la preexistencia. Bueno, necesitamos que el cliente nos diga la verdad y que en los hechos esté toda la verdad. Después, tiempo para modificarlos o para cambiarle un poco el sentido tenemos nosotros. Y para eso estamos nosotros. Pero el cliente nos tiene que redactar los hechos y tienen que ser completos. Después nos vamos a referir a la parte de derecho. ¿Qué derecho usamos? Nosotros hacemos esta distinción, bloque constitucional y legislación. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque todo lo que es salud tiene un bloque constitucional muy fuerte. Tenemos muchos tratados internacionales de derechos humanos, Pacto San José de Costa Rica, Tratado de Derechos Económicos y Sociales, la eliminación de formas de discriminación contra las personas con discapacidad, protección de las personas con discapacidad, protección de la mujer, Convención de Protección de los Derechos del Niño cuando tenemos chicos menores. Tenemos un bloque constitucional muy fuerte. Y después legislación. Yo acá pongo niñez, discapacidad, patología en particular, pero tenemos muchísimas. Tenemos enfermedades poco frecuentes, tenemos resoluciones del Ministerio de Salud, resoluciones de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, en enfermedades poco frecuentes hay una resolución que establece un listado de enfermedades poco frecuentes y se les da un código. Ahora, esta resolución no es taxativa, es enunciativa. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad cuya incidencia sea menor a 1 cada 2.000 personas, es una enfermedad poco frecuente. Y aparecen enfermedades todo el tiempo. Entonces no podemos considerar este listado como taxativo, es enunciativo. Entonces toda esa normativa nos va a servir, y es importante que la conozcamos, es importante que averigüemos y la sepamos. En materia de fertilidad que les hablaba antes, tenemos la ley, tenemos el decreto reglamentario, pero
Pero hay un grupo de resoluciones muy importantes que hay que conocer. Por ejemplo, hay una resolución que expresamente se refiere hasta qué edad los tratamientos pueden ser con óvulos propios y a partir de qué edad sí o sí tienen que ser con óvulos donados, salvo indicación médica en contrario. Entonces, eso derivó en un caso actual que tenemos en el que una empresa de medicina prepaga le rechaza a una afiliada la cobertura de un tratamiento de fertilidad con óvulos propios porque tiene 45 años. Y su médica en la orden puso que corresponde que sea con óvulos propios porque de los estudios que se dieron tiene una buena reserva ovárica y tiene una reserva ovárica de buena calidad además. La prepaga se lo rechazó, ella hizo un reclamo ante la superintendencia le dio la razón, así toda esta prepaga no cumple las resoluciones de la superintendencia, llega a nosotras, hicimos el amparo y el juez ordenó que la cobertura tiene que ser con óvulos propios. Si nosotros no hubiésemos conocido esta resolución, que tiene esta frase muy cortita que dice, salvo indicación médica en contrario, corríamos el riesgo de decirle, no, tenés que ir a hacértelo con ovodonación porque la resolución dice que a partir de los 44, que es hasta los 44 años y vos ya tenés 45. Por eso es muy importante buscar la normativa que se aplica y buscar hasta la última normativa. ¿No saben cómo buscarla? Entran en Infoleg, buscan la ley. La ley de fertilidad, por ejemplo, es la 26862. Ojo, porque la de prepagas es 26682. Y cuando ponen, si se fijan abajo, aparece una línea que dice normativa que complementa o modifica esta ley. Y van ahí y van a encontrar toda la normativa relacionada. Y ahí van a encontrar, tal vez hay algo que no esté, pero comúnmente está todo. Y ahí van a encontrar todo. Después hacemos un apartado específico de jurisprudencia. A nosotros nos gusta decirle al juez, no en el texto todo mezclado de acuerdo a cada parte, sino decirle al juez, toda esta es la jurisprudencia que vos tenés sobre este tema, que dice exactamente lo que yo te estoy pidiendo. En lo que son los amparos, tenemos la procedencia de la acción. Los requisitos están establecidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y si bien hay muchas demandas en las que no se adentra mucho en estos requisitos, para mí es muy importante hacer hincapié en cada uno y en explicar por qué se da cada uno de estos requisitos. Tenemos la existencia de un acto u omisión de autoridad pública o de particulares. Acá hay un poquito de discusión sobre si aplica solamente a autoridad pública o también aplica a particulares. Y al tener esta discusión, hay jueces que convierten a los amparos en sumarísimos. Después, lesión, restricción o amenaza actual a derechos de regambre constitucional, que conculque con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías, e inexistencia de otro medio judicial más idóneo. Este punto, el último, de inexistencia de otro medio judicial más idóneo, es súper importante, porque esto es lo que nos va a dar la base de que se haga lugar al amparo. ¿Por qué? Porque el amparo es una acción rápida y expedita, que muchas veces, depende del juzgado que nos toque, no tiene nada ni de rápida ni de expedita. Pero, si no, debería ser rápida y expedita. Y esto cuando se da, cuando tenemos situaciones de salud, justamente porque lo necesitamos, es una respuesta urgente de parte de la justicia. Y después tenemos la medida cautelar. El punto siguiente es la medida cautelar. ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que mostrar? Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. La verosimilitud en el derecho es lo más fácil de mostrar porque la tenemos a través de la afiliación. Al ser afiliado y al haber el Estado delegado en las obras sociales y en las prepagas la obligación de cumplir con las prestaciones de salud, la verosimilitud del derecho es bastante fácil. El peligro en la demora muchas veces va a surgir de lo que nos presente el juez. El médico. No sé si escuchan, y perdón si se escucha a mi nene llorando de fondo. Perdón si se escuchan los gritos, pero debe tener hambre y mi marido le debe estar haciendo su mamadera. Así que pido disculpas si están escuchando los grititos. Pero tengo un bebé de 4 meses. Entonces, bueno, retomo. Y perdón también si me distraje un poco, pero escucharlo llorar me cuesta. Volvemos al peligro en la demora. Entonces, necesitamos pedirle a nuestro cliente que le digas al médico, y el médico lo tiene que hacer, eso es algo que también hago mucho hincapié. El
médico no es Dios, el médico es un médico. Y el médico, al ser un médico, tiene que hacer lo que el paciente necesita para obtener sus coberturas. Para eso también tenemos la ley del paciente. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a la persona que nos consulta? Decirle al médico que en la orden te ponga que es urgente y que en el resumen de historia clínica explique por qué es urgente. Eso es lo que nos va a permitir demostrar el peligro en la demora, que es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque muchísimas veces en las medidas cautelares, los jueces establecen que, como está probado el peligro en la demora, es menor la exigencia que hay que ponerle a la verosimilitud en el derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces las obras sociales y las prepagas lo que dicen es que, a ver, por ejemplo, algo que no está incluido en el PMO. Dicen que como no está en el PMO no corresponde la cobertura. Si bien la justicia ya se cansó de decir que el PMO es un piso prestacional y no un techo, la realidad es que está la posibilidad de discutirlo. Entonces el juez puede considerar que la verosimilitud en el derecho no está dada. Pero como hay peligro en la demora, la exigencia de verosimilitud en el derecho es menor y entonces dictan las medidas cautelares. ¿Qué pasa con la contracautela? Ofrecemos, lo primero que pedimos es que no haya contracautela, pero subsidiariamente decimos que en el caso de que se considere que tiene que haber una contracautela, que sea caución juratoria y que se tenga por dada con la mera presentación del escrito. Si no, el juez tiene que citar a nuestro cliente a que se acerque al juzgado y preste caución juratoria frente al juez. Es totalmente innecesario cuando lo podemos hacer directamente con el escrito. Y acá, que puedo agregar jurisprudencia de ser posible, es importante y es interesante acompañar dentro del apartado de medida cautelar jurisprudencia que indique otras medidas cautelares que se hayan dictado en causas similares. ¿Dónde pueden buscar fallos, además del señor Google? En el SIJ, CIJ. Si ponen en Google CIJ sentencias, les va a salir un buscador. No están todas las sentencias publicadas, pero están la mayoría de las sentencias publicadas. Y es un muy buen buscador. Ustedes ponen las palabras que necesitan y les va a salir muchísimos fallos. Así que les recomiendo buscar en ese lugar. Antes de entrar en lo que es la prueba, había varias manos levantadas. Así que tomemos un par y de... hay 4. Ahí le habilitamos a Gustavo, que es el primero que había levantado la mano. Bárbaro. Gustavo, ahí te estoy solicitando que actives el micrófono. Bueno, si no, seguimos con María de Los Ángeles. Bárbaro, dale. ¿Me escuchás? Ahí está, Gustavo. Sí, una pregunta. En una época, hará un par de años, se puso de moda las cautelares autosatisfactivas. ¿Usted eso lo ve vigente actualmente o no? El tema con las autosatisfactivas es que, salvo en algunas provincias del país, no están reguladas. Entonces, yo nunca voy por la autosatisfactiva porque corremos el riesgo que nos respondan que no es un instituto que exista, sino que es llamémosle, un invento doctrinario. Entonces corremos el riesgo que nos lo rechacen in limine. Cuando podemos tener tranquilamente un amparo con una medida cautelar, y si el objeto del amparo y de la medida cautelar son similares, después podemos pedir que se declare abstracto y llegamos al mismo punto con normativa que sabemos que lo regula. Bueno, segunda pregunta, yo se la hago cortita. Cuando el amparo y la cautelar, el amparo y la cautelar son parecidos, muchas veces los jueces dicen que hay identidad y que se va a resolver en el fondo. Así que hay que hacerla la cautelar un poquito diferente. No, es lo que les decía recién. El fallo se llama Camacho Acosta. Es un fallo de la Corte Suprema en el que dice que puede haber identidad del objeto de la demanda con la medida cautelar porque es más importante proteger el derecho de una persona que incurrir en no me acuerdo exacto las palabras que dice, pero como en incurrir en una sobrevaloración de que no puede haber identidad entre el objeto y la medida cautelar. Así que con el fallo Camacho Acosta, ya sea que les rechacen una cautelar, a nosotros nos ha pasado, nos han rechazado cautelares en algunos lugares por considerar que había identidad en el objeto, y cuando apelamos siempre la Cámara lo revocó y nos dictó las cautelares. O mismo cuando
las prepagas y las obras sociales se oponen, nosotros citamos Camacho Acosta y también nos sale la cautelar. Y la tercera y última, cuando es contra OSBA, que es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. es el contencioso administrativo de Cava, la competencia. Exactamente. Y Contencioso cuando es administrativo contra y las tributario. militares, las obras sociales militares, que ahora son todas juntas y que son parte del ejército, es contra el IOSFA. contencioso administrativo ¿IOSFA federal. te referís? Y OSFA, sí, que juntó Yo, Gendarmería, todo. yo lo llevo a Civil y Comercial Federal. Ah, no le piden que vaya al contencioso como No. parte de un cuerpo del No. Estado. No, lo podrías llevar, yo prefiero ir a Civil y Comercial Federal porque para mí tienen mucho más aceitado el tema, pero lo podrías llevar sin Los ningún problema. contenciosos nunca fallan contra el Estado. Por eso, a no ser que usted sea una persona rica. Si no, no. Depende del juez. Depende del juez que toque, pero depende del juez que toque. Yo lo llevo a Civil y Comercial Federal sin problema. Perfecto. ¿Y después vamos a hablar de los que no tienen obra social o no? A ver, es que es todo lo mismo. O sea, los que tienen obra social y sí vas a ir al contencioso. O sea, si haces Está. contra el Estado y vas al contencioso. Igualmente también puedes ir contra el Estado Civil y Comercial Federal sin problema. Hay causas contra el Ministerio de Salud en Civil y Comercial Federal. Sí, pero que un juez lo tome. Está bien. Sí, hay. A ver, María. María de los Ángeles Neira. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, con respecto a la representación, puede pasar que, no sé, ante un caso de urgencia, la hija se presente en representación de la madre, ¿no? Y no presente en el momento el poder o una constancia de que se inició en la justicia ordinaria un trámite de incapacidad. El juzgado va a ser lugar igual y después al proveer va a pedir, digamos, que se presente el poder o la constancia de que se inició un trámite de incapacidad. ¿O debería? Muy buena pregunta. Si tuviésemos más clases, nos hubiésemos adentrado en eso. ¿Qué es lo que pasa en este caso? También tenemos muchísimas situaciones así. Pasa que, a ver, si es en el momento, por ejemplo, ¿no? Supongamos el caso que yo les contaba antes, de esta persona que está internada en terapia intensiva y que la querían trasladar. En este caso, lo presentamos en representación y después incluso la persona cuando está mejor puede seguir firmando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, una persona con un Alzheimer avanzado? Que la verdad que hay una discusión, puede haber una discusión sobre si está en sus capacidades mentales o no. Bueno, en ese caso, si tenemos urgencia, el amparo lo presentamos firmando, pongamos la hija, por ejemplo, en representación de su madre. ¿Qué pasa? Probablemente nos salga la medida cautelar, pero acá es donde vamos a depender del juez y también de la velocidad de la otra parte. ¿Por qué? Porque si esa persona no es capaz, hay que tramitar la determinación de la capacidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos caen estos casos? Nosotros le decimos a la persona, lo podemos presentar con tu firma, no hay ningún problema, y nos va a salir la medida cautelar. Pero vos tenés que saber que, si no iniciás la determinación de la capacidad, tenemos como opción que el juez la pida y que no nos permita avanzar hasta que lo hagamos, que los abogados de la otra parte digan, a ver, esperá, porque estás dictando una medida cautelar a favor de una persona que no está representada, porque quien se presenta dice es su hija, pero no está representada, y todo eso nos va a llevar a un juicio nuevo. Entonces siempre se lo tenemos que aclarar, porque si hacemos un juicio de determinación de la capacidad, son horarios nuevos, no éramos, a ver, si alguien se lo quiere hacer dentro del amparo y cobrarle una sola cosa, buenísimo. Pero la realidad es que hay que hacer la determinación de la capacidad. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso cuando vamos a firmar en representación de otra persona. Aclararle que está la posibilidad que un juez pida que se haga la determinación de la capacidad, que además lo pueden pedir de oficio, y que todo eso implica un juicio nuevo. Así ya lo saben. ¿Carla? Claudia, perdón, Claudia, a vos te voy a dejar para la siguiente tanda, porque así seguimos. Canepar y Matías. Sí estás. A ver. Sí, Sí, Carla lo apagó. Sí, lo que quería consultar es en el tema del peligro a la demora. ¿Me escuchan? Sí.
En el peligro a la demora. Hay muchos casos en que las prepagas está internada la persona en una clínica donde todos los médicos y todo el personal es afín a esa empresa de medicina prepaga, y la realidad es que no facilitan toda la documentación que uno necesita, las prescripciones médicas, ni lo que realmente necesita el paciente, por ejemplo, para rehabilitación de una CV. En ese caso, ¿no se puede pedir una acción de amparo y solicitar un perito de parte, un perito de oficio, alguien que realmente, un médico que realmente evalúe el caso, porque no son los médicos que están actualmente atendiendo a la persona, no son realmente imparciales, y hay realmente una demora? Sí, yo lo que hago en esos casos es, por eso, ¿qué pasa en esas situaciones? Y es re común lo que decís. Lo que le digo a mi cliente es, no le firmás el alta hasta que te den todas las órdenes y hasta que tenés todo en tu casa para seguir con la internación domiciliaria. Porque para que una persona se vaya de alta, alguien tiene que firmar eso. Entonces, cuando la prepaga le empieza a salir caro tener a la persona internada, empiezan a aparecer las órdenes de todos lados. Y cuando le dan orden de internación domiciliaria y la persona tiene 95 años y vive en un monoambiente y es imposible la internación domiciliaria. Y pedís la internación en un hogar permanente. Ah, ok, perfecto. Para ver eso solo. Gracias. Bueno, seguimos un cachito más, así que ya terminamos con lo que es la redacción de la demanda y vamos a las 3 manos que están levantadas ahora. Perdón, tengan un poquito de paciencia si seguimos avanzando. Bueno, volvamos un segundo para atrás. Entonces dijimos, procedencia de la acción, medida cautelar. Agregamos jurisprudencia siempre que encontremos y sea posible. Hecho esto, vamos al ofrecimiento de la prueba. En la prueba, yo siempre digo, tenemos que ser previsores y ofrecer toda la prueba para probar todo lo que necesitamos probar. Ahora, no sirve ofrecer prueba que no tenga ninguna relación y que no nos vaya a ayudar en algo. Esto es un amparo, entonces los jueces, si bien siempre lo tienen, acá usan mucho su facultad de decidir qué prueba es conducente y qué prueba no. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y acá tengo, en este momento son 640, alguien de la justicia va a ver y tal vez me van a odiar, que muchas veces depende contra quién estás litigando para determinar si la prueba es conducente o no. Por lo menos en mi experiencia pasa eso. Hay algunas obras sociales con las que litigo que le rechazan toda la prueba y en una causa exactamente igual, pero contra otras, esa prueba es aceptada y se me dilata todo mucho más. Por eso siempre digo, no presentemos prueba que no es necesaria. Dentro de esta prueba que no es necesaria, muchas veces que hay testimonial. El que está acostumbrado a litigar el litigio común y corriente, siempre hay testimonial. Y yo pongo muchos ejemplos porque me parece la manera más fácil de entender lo que uno quiere decir. Y hace un tiempo me llegó un caso de una persona que una amiga le estaba llevando su amparo. Pero resulta que se dieron cuenta que no habían hecho ningún amparo y la abogada no sabía cómo seguirlo, no sabía qué hacer, y bueno, se comunican conmigo para que yo la reemplace y lo lleve yo. Le digo, mira, primero para darme las cosas tengo que ver qué hay, tengo que ver si yo tengo que salir a levantar un muerto, hay que ver qué hay que hacer ahí. Y me encontré con 5 testigos, y le tengo una pregunta, le digo, ¿para qué ofrecieron 5 testigos? ¿Para qué ofrecieron testigos? No, porque iban a decir que yo estoy muy deprimida con el tema. A lo mejor no le importa si vos estás deprimida, acá no estamos pidiendo un daño. Acá estamos pidiendo que te otorguen una cobertura. Una de las primeras cosas que hice cuando agarré el tema fue desistir los testigos. No perdamos tiempo, no tiene ningún sentido, es desgastante. Para la persona, para nuestro cliente, es desgastante para el juzgado y es desgastante para nosotros como abogados, cuando encima no lleva a ningún lado. Entonces, pero así todo tenemos que presentar toda la prueba que sea necesaria. La documental, todo lo que hablamos antes, copia del DNI, copia de la credencial de afiliación, del certificado de discapacidad de haber, de las órdenes médicas, resumen de historia clínica. Resumen de historia clínica y orden médica son como
tienen que tomarlo como que si no lo presentan le van a hacer un rechazo in limine. Así de importantes son. Nadie les va a dictar una medida cautelar sin estas dos cosas. Si hubo intercambio de mails, copia de los mails, copia de los WhatsApp. Lo que yo les decía, el tema del grabar pantalla. Bueno, todo eso lo tienen que presentar. Y después hay que bueno, las cartas documento que se hayan enviado. Hay prepagas que contestan por mail mandando una carta, que antes la mandaban por correo, la mandan por mail. Bueno, la copia de esa carta que mandaron. La informativa yo siempre la ofrezco subsidiariamente. ¿De qué? De que me desconozcan lo que presenté. ¿Por qué? Porque la mayoría no desconoce ni la patología, ni la orden médica, ni las cartas documento, ni los mails, sino lo que desconocen es su obligación de cumplir con todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me ponga a mandarle oficio al correo, al hospital para que mande la historia clínica completa, al médico para que ratifique si ese resumen de historia clínica fue hecho por él, a donde se hizo los estudios? Son un montón de oficios que tal vez no tienen ningún sentido, porque la parte demandada no desconoció esa documental. Entonces la ofrezco, pero siempre pensando que después la puedo desistir. En la testimonial, no ofrezcan testigos suyos salvo que pidan daños, no tiene sentido. Ahora, hay casos muy complejos en los que a veces es necesario citar un médico. Ahí sí tenemos que tener en cuenta la testimonial. La testimonial se usó mucho en los casos del Zolgensma, la medicación esta que todo el mundo conoce por la nena Emita, que sale $2 millones. Bueno, ahí sí se citan médicos a declarar, porque además hay médicos que declaran a favor y médicos que declaran en contra. Y después tenemos las periciales, que la pericial sí, acá vamos a tener mucho para probar y para usar en el caso de desconocimiento. La médica, si desconocen la patología, tenemos muchos casos en los que se desconoce la patología. La caligráfica, si conseguimos que nos firmen la recepción de la copia de lo que presentamos y desconocen esa firma, por eso es necesario saber quién firmó. A mí me pasó en un caso también, que ya hace muchos años fue, que presenté unas facturas, era por reintegro, fui yo a llevar las facturas a la prepaga, porque era un tema de un familiar, y me lo firman y me ponen el nombre, la persona. Y cuando presento en el juzgado, todo firmado porque no me pagaban, el abogado de la prepaga desconoce esa documentación. Y yo agarré y pedí pericial caligráfica y que se aplique temeridad y malicia al abogado de mantener su desconocimiento y si la pericial caligráfica daba que efectivamente había sido firmado por esta persona en la prepaga. A la vez me acerqué al juzgado porque no le veía mucho sentido entrar en esta discusión y pedí hablar con la secretaria del juzgado y le dije, por favor, llama a una audiencia, porque esto tenemos que poder solucionarlo, no es necesario llegar a esto, hacer una pericial caligráfica, una sanción de temeridad y malicia a un colega. Bueno, la secretaria, por suerte es una secretaria que labura muchísimo y que busca siempre que los problemas estos se solucionen, nos llamó a una audiencia, lo conversamos en los mejores términos. El abogado me dijo, sí, me dice, es verdad, se firmó desde la prepaga, y yo le dije, mirá, yo no te pido que ahora salgas a presentar un escrito diciendo, dije cualquier cosa, decí que fue un error involuntario, y reconoces esa documental, y yo te desisto del pedido de temeridad y malicia, y nos terminamos resolviendo de esa manera. Pero en el caso que no se pueda, tenemos la caligráfica. La telefónica, cuando tenemos intercambio de WhatsApp, esto que yo les decía, esta función de grabar pantalla la uso muchísimo, y lo que hago es, grabo cuando voy pasando, y una vez que termino, tengo un canal de YouTube privado, un canal que no puede entrar nadie, privado, lo subo ahí, genero un link, y las únicas personas que pueden ver esa conversación de WhatsApp es la gente que tiene este link que yo creé. El link lo copio en la demanda, y el juez puede verlo. Y hasta ahora en todas las demandas que yo hice, que acompañé esto, después cuando entro al YouTube, veo que entraron a verlo. Entonces pudieron leer las conversaciones de WhatsApp. Y eso es inviolable, porque yo estoy grabando una pantalla. Entonces, no es que en el medio borré para cuando pasé algo a un Word, por ejemplo. Que puedo eliminar mensajes, sí, por supuesto puedo haber eliminado mensajes, pero lo que no pude es tocar lo que está escrito. La informática, si desconocen el intercambio de mails, la escopométrica, si desconocen el sello, y la pericial contable es la pericial contable que todos conocemos.
Y esto, el renglón el siguiente, expresamente la ley de amparo establece que no puede haber absolución de posiciones en los juicios de amparo. Así que ténganlo en cuenta porque me ha pasado que en algunas contestaciones leí que se cita la parte actora a absolver posiciones. Expresamente la ley de amparos dice que no hay absolución de posiciones. Después vamos a hacer el apartado de autoriza, después vamos a hacer la reserva federal, y por último vamos a hacer el petitorio. Importante, el proceso de amparo es gratuito, entonces no se paga bono, no se paga tasa de justicia, pero lo que sí se paga son el IUS cuando así lo tienen las distintas jurisdicciones, como ser la provincia de Buenos Aires, se paga el adelanto de IUS previsional, Santa Fe también lo tiene, bueno, creo que prácticamente todas las provincias tienen caja y hay que pagar esto. Bueno, vamos con las manos que están levantadas, así después ya seguimos con el procedimiento. Son 8 menos 5, no sé cómo vamos a hacer para llegar, pero vamos con 4 preguntas. Acá estoy, yo si vienes hasta las 8 el taller, hasta las 8:30 me puedo quedar, así que no tengo problema, pero intentemos meterle pata. Claudia. Si las preguntas no son cortitas y al pie, seguimos con la siguiente. Dale. Doctora, como antes estabas hablando del tema de la incapacidad que se puede presentar en el momento que no tengas hecho el trámite y que se podía hacer el juicio en el momento. O sea, ¿se puede presentar conjuntamente con el amparo en el mismo, detallar la situación? No, porque incluso son fueros distintos. Acompañar, hay que hacerlo aparte. Sí, porque va al fuero civil, mientras que al federal el amparo de salud. Juana. Y si la persona no es incapaz y solamente tiene una cuestión de vejez, me pasó con un caso, un señor de 95 años, nada más que se murió antes de que se resolviera el amparo. Pero siempre me quedó esa duda. Si no es incapaz, va a firmar. Si está en sus facultades mentales, va a firmar y va a poder hacerlo. Eso es lo que explicábamos antes. O sea, si no puede firmar porque justo está en terapia intensiva, va a poder firmar después. Bien, Juana. Juana. Ahí se lo habilité, pero creo que bajó la mano. ¿Me escucha? Ahí está, Juana, sí. Está relacionada con lo que acaba de preguntar la compañera, también me quedé con esa duda. Es decir, que si es una persona que después puede firmar, entonces hacemos reserva en el escrito de que con posterioridad va a ratificar, va a firmar y va a ratificar esa presentación de... A ver, claro, porque la persona va a ver, es esto que les decimos, una situación, o cuando fue la pandemia que nadie podía acercarse a los geriátricos. Supongamos una persona internada en un hogar permanente, que un geriátrico en realidad se llama hogar permanente, y que como no se puede entrar, no puede firmar, pero además la prepaga no está cubriendo. Bueno, firmo yo que soy el hijo en representación, y aclaro que cuando se pueda acercar al geriátrico lo va a firmar mi mamá. Muy bien. Ok, gracias. Miriam Caniza. Hola, buenas tardes a todos. Mi consulta es la siguiente. En los amparos donde tenemos que pedir una prestación o lo que fuere para un menor de edad, ¿es necesario que firmen los dos padres, los dos progenitores? Ahí es un tema porque en la realidad debería bastar con que firme uno solo, pero hay muchísimos jueces que piden que firmen los dos. Entonces, yo lo que siempre les planteo es, si están juntos nunca va a haber problema, van a firmar los dos. Si están separados, si tienen el mínimo diálogo y los dos se preocupan por su hijo, van a firmar los dos. Es más, hace poco tuve una reunión donde los dos padres, la mamá y el papá, se llevan terriblemente mal, pero los dos están extremadamente interesados por la salud de su hijo. Entonces, con lo mal que se llevan, los dos firman y los dos hablan conmigo en conjunto. ¿Por qué? Porque se unen pura y exclusivamente por la salud de su hijo. Sí, hay situaciones en las que los padres no pueden unirse ni siquiera para eso, y por ejemplo hay situaciones de violencia, que eso también tenemos casos. En ese caso hay que planteárselo al juez y decir, firma solamente la mamá o el papá porque hay una exclusión de domicilio, hay una violencia, hay una restricción, lo que sea, hay que hacer el planteo y ver si el juez lo acepta o no lo acepta. Muchas gracias. Hacemos Natalia, última, y seguimos, y después los que tienen mano levantada seguimos más adelante. Así seguimos avanzando. Hola, ¿me escuchás, Verónica? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta, porque vi que en todo el procedimiento, tanto en la etapa previa para votar la vía administrativa, como en el amparo en sí mismo,
no recurrís en ningún momento a la Superintendencia de Servicios de Salud para lo que hace al sistema de seguro de salud de Nación y a lo que son las prepagas con la 26682, que incluye mutuales, cooperativas, hospitales de comunidad. ¿Por algún motivo en particular no haces uso del organismo? Porque me parece lo menos. Perdón. Okay. No, perdón. La verdad es... ¿Querés que te diga dónde trabajo? Perdón si trabajás en la superintendencia, pero van a por ahora. Me llama la atención que digamos, en un montón de cuestiones, lamentablemente sí funciona. A ver, y esto va en contra mío porque a mí me conviene hacer amparos, ¿eh? O sea, lo que voy yo es a esto, por ejemplo, mira, tengo, para que te des una idea, tengo la semana que viene, en un solo día, tengo 6 mediaciones privadas por aumento por edad, por 6 expedientes que están hace 2 años en la superintendencia y todavía la gente no recibió la respuesta de la superintendencia respecto a si corresponde o no corresponde el aumento por edad. Cuando ya sabemos que las afiliaciones previas al decreto 66 del 2019, el aumento por edad es ilegal. Exacto. Y uno de esos, directamente hicimos una presentación en el que expresamente pusimos que el afiliado no cuenta con todas las facturas, entonces que en el caso de requerirlas, que por favor se le pidan a la prepaga. ¿Y sabés qué hicieron? Hicieron el cálculo de la devolución solamente sobre las facturas acompañadas. Entonces, el área contable de la superintendencia establece una devolución que es de 1/4 de lo que la persona estuvo pagando. Exacto. Entonces, yo por eso digo, la verdad es que no digo lo de la superintendencia, más allá de lo que vos decís, a todos nos conviene hacer el amparo, pero sobre todo porque lamentablemente va a una velocidad que a la gente no le sirve. Te cuento otro caso, tengo un cliente que se acaba de afiliar, es un señor mayor, que se acaba de afiliar al hospital italiano. El hospital italiano le pidió por preexistencia más de 100.000 pesos por mes. El señor no puede pagar, entonces agarró, se afilió y paralelamente hizo el reclamo en la superintendencia para que la superintendencia establezca el valor real. Es un señor grande, es un señor que no sé cuántos años de vida le quedarán. Y escribe cada 2 semanas su mail a la superintendencia. La superintendencia todos los mails le contesta lo mismo. Estamos en la etapa previa en la que vamos a dar traslado a la prepaga para que informen el plazo de 10 días. Todavía no dieron el traslado previo, y es un reclamo que el señor lo inició hace como 5 meses. Por eso es que no menciono la superintendencia. Perdón que trabajás ahí. No, todo bien, no te veo, me desapareció tu pantalla, perdón. No te estoy viendo. No, sí, tal vez estoy compartiendo pantalla. No, a ver. Pero bueno, después seguimos hablando del tema, igual. Sí, es más, si querés un día nos después tomamos quedamos, un café y hablamos. Mi consulta era 6 horas. básicamente, mi consulta era más allá, digamos, de los 22 años que tengo adentro, que tengo una opinión formada, pero digo, me llamaba la atención por qué no lo ofrecía si quería saber por qué era por esto. No, es eso, a ver, la realidad es, y además, bueno, ni hablar que hoy hay muchas situaciones que la superintendencia todavía mantiene un criterio, que la jurisprudencia ya estableció un criterio diferente. Exacto. Por ejemplo, el tema del embarazo y la preexistencia. La superintendencia durante años siguió diciendo que el embarazo es una preexistencia. La justicia se cansó de decir que el embarazo no es una preexistencia, el embarazo es un estado de la persona gestante, con excepción de aquellos embarazos en los que sí hay un embarazo de riesgo o hay alguna dificultad. Son los únicos casos que la jurisprudencia dijo que los embarazos son preexistencia. Así todo, la superintendencia una y otra vez siguió diciendo que es una preexistencia. Noviembre del año pasado, la Procuración del Tesoro sacó un dictamen. Nos notificaron Exactamente. este año. Bueno, es de noviembre del año pasado, un dictamen diciendo el embarazo no es una preexistencia. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a una mujer que está embarazada de 6, 7, 8 meses, ahora el otro día tuvimos una cautelar, una mujer embarazada de 38 semanas, ¿cómo le puedo decir que vaya a la superintendencia si la superintendencia sigue contestando que es una preexistencia? Entonces, por ese lado viene el tema. Sería, a ver, más allá de que yo me quedaría sin trabajo, sería ideal que la superintendencia funcione perfecto, porque la gente iría directo a la superintendencia y se empezarían a cortar un poco estas situaciones, sobre todo si la superintendencia además comenzara a aplicar el procedimiento de sanciones que dictó hace poco.
Y se empezaron a aplicar sanciones, cuando duele el bolsillo, también las cosas se empiezan a hacer de otra manera. Sí, no, a ver, a mí tampoco me conviene, digo, a ninguno de los que estamos acá, y yo como empleada de ahí también no me conviene. De hecho, hago amparos y si me hacen una consulta, le sugiero el amparo y no la superintendencia. Pero digo, ya está presentada la demanda, quería solo saber por qué como prueba no lo ofrecías, nada más que eso. No, pero voy por ese lado, más que nada es eso. Igual te digo, tuve algunas veces, yo no suelo ofrecer a la superintendencia, pero me salió bien muchos ofrecimientos de OSDE a la superintendencia, que los oficios que después manda la superintendencia me sirven a mí, no a OSDE. Me ha pasado varias veces. Bien. Bueno, sigo, hay 8 manos levantadas, pero sigo porque se está bajando un montón de gente, calculo que por el horario, y así podemos terminar de ver todo el procedimiento, y después el que se quiera quedar, se queda. Bueno, voy a ir súper rápido y pido disculpas, pero así podemos tratar de llegar a todo. Presentado el amparo, lo primero que va a hacer el juez es expedirse sobre la competencia. La parte de competencia ya la vimos, dijimos cuándo se declaran competentes, cuándo no. Si no se declaran competentes, podemos apelar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les dije, se suele rechazar la apelación porque no está dentro de lo que es el artículo 15, que es, dice que son apelables las sentencias definitivas, las resoluciones que rechazan in limine el amparo, o lo que es medidas cautelares. Entonces, en ese caso tenemos que ir por el recurso de queja, directo a la Cámara, que aplica el Código Procesal, y aplica la acordada 4 del 2007, que son los requisitos del recurso extraordinario, el tema de 26 renglones, la cantidad de páginas, y eso. Declarada la competencia, el juez va a dictar el primer auto en el que va a abrir el procedimiento. Es muy importante que leamos con muchísima atención este primer auto. ¿Por qué? Porque además de declarar la competencia, va a determinar qué tipo de procedimiento le va a dar, y muchísimas veces lo pasan a sumarísimo. Si lo pasan a sumarísimo, los plazos dejan de contarse en horas para contarse en días. La diferencia es abismal de un plazo contado en horas a un plazo contado en días. Es muy grande, en serio, y tengan mucho cuidado porque los plazos en horas, si los notifican hoy por hoy, que es todo electrónico, a las 7 de la mañana, les vence a las 7 de la mañana de dentro de 2 días. Y es así, y no hay 2 primeras, y no hay nada que valga, son 48 horas. Y el recurso de queja son 24. Así que no duermen, pero lo presentan dentro de las 24 horas. Después, en el caso de haber menores o haber incapaces, sí o sí tiene que haber remisión de los autos a la Defensoría de Menores Incapaces, porque si no se puede pedir la nulidad de todo el actuado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, sobre todo en Capital? Se hace una intimación previa a la demandada para que informe la actitud que va a seguir respecto de lo que se está peticionando. Si bien estamos en contra, porque consideramos que las medidas cautelares son inaudita parte, se hace con el objetivo de solucionar el inconveniente antes de avanzar. Rara vez se ha solucionado, creo que debemos tener en 10 años de carrera 2 o 3 casos que lo hemos solucionado con la intimación previa. Y algunos juzgados en el mismo despacho ordenan el informe del artículo 8. Entonces, es mucha información para un solo despacho. Si no lo leen con atención, va a haber cosas que les van a quedar perdidas. Plazos les pueden quedar perdidos, se hay que dar traslado a la Defensoría, se hay que dar traslado previo, y el informe del artículo 8, que si es un sumarísimo es un traslado de la demanda. Se ordena la presentación si se ordena el informe previo a la demandada lo va a presentar. Cuando lo presenta nos van a dar traslado. Cuando nos dan traslado solicitamos el dictado de la medida cautelar contestando la presentación que hizo la demandada, o sea que hizo la obra social. La apelación, si ya sea que depende de qué parte estemos, con otorgan o rechazan, como dijimos, amparo 48 horas, sumarísimo 3 días. La apelación se funda en el mismo escrito, y se concede con efecto devolutivo, aun cuando la ley de amparo establece que la apelación es con efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque si no se está afectando, se puede afectar un derecho de reglamento constitucional, y el daño puede ser mayor a ir en contra de lo que dice la ley. Esto fue subsanado en la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado, que expresamente en el artículo 2 establece que cuando es por cuestiones de salud, la apelación tiene efecto devolutivo y no suspensivo. Se suele dar un traslado a la contraria, esto también depende mucho del juez, porque hay jueces que deciden no dar traslado de la apelación y elevar directamente las actuaciones, y es la Cámara quien decide si resuelve solo con la apelación o da un traslado previo. Y en el caso que no se forme incidente, siempre, y si esté ordenado formarse,
siempre decimos que estén atentos para pedir que se declare desierto el recurso. Actualmente, que todo es de manera digital, los incidentes los suele formar el juzgado. Pero antes, el incidente lo tenía que formar la parte interesada, llevando copias de todas las actuaciones. En muchos casos hemos pedido que se declare desierto el recurso porque la demandada no presentaba las copias y siempre nos dieron la razón y se declararon desiertos los recursos. Con la medida cautelar en cumplimiento, pedimos que se dé traslado del artículo 8 o de la demanda. Como les decía, depende que es un amparo o un sumarísimo. El traslado del artículo 8 es un informe que tiene que hacer la demandada sobre la demanda que nosotros hicimos. Y bueno, el traslado de la demanda es lo mismo. ¿Qué pasa cuando la demandada hace esta presentación? El juez nos va a dar traslado a nosotros. Puede ser o de la totalidad de la presentación o solo de la documental. Presten atención a este despacho, porque si nos dan traslado solo de la documental, nos tenemos que limitar a eso. No podemos contestar todo. Más allá que a veces metemos algún bocadillo como para hacer un semi-alegato que no deberíamos, y que comúnmente nos tienen por no escrito eso, pero la realidad es que deberíamos solo contestar respecto a la documentación. Salvo cuando en el despacho se pone de el informe presentado y la documental acompañada traslado a la contraria, ahí sí nos expedimos sobre todo. Hecho esto, pedimos la apertura a prueba. Ahí es donde tenemos que analizar qué prueba nos conviene producir, y es el análisis que les dije antes. Me voy a remitir a lo que hablamos cuando hablamos de la prueba. Veamos bien qué prueba nos conviene y no produzcamos prueba por producir. Y a la vez veamos cuándo nos conviene que intervenga el cuerpo médico forense. En provincia de Buenos Aires es rarísimo que se sortee un perito médico, comúnmente interviene el cuerpo médico forense y es un gran aliado porque es una mirada netamente objetiva. Si bien nos puede salir mal, comúnmente conviene que intervenga el cuerpo médico forense. Y después tenemos los modos de terminación del proceso. El modo normal es la sentencia definitiva, por supuesto, pero después tenemos los modos anormales. Cuestión abstracta. Son los casos como el que hablábamos antes, en el que hay identidad entre el objeto de la demanda y el objeto de la medida cautelar. Si, por ejemplo, es una cuestión de una cobertura de una silla de ruedas, y se entregó la silla de ruedas, no tiene mucho sentido que sigamos hasta una sentencia definitiva con producción de prueba. Podemos pedir que se declare la cuestión abstracta. El allanamiento es cuando la parte de la demandada se allana a la demanda, y acá cuidado, porque muchas veces las obras sociales se manifiestan diciendo que se allanan, pero después de decir que se allanan, hacen una cantidad de manifestaciones que cuando las empezamos a desmembrar, nos damos cuenta que no se están allanando en realidad, y que están poniendo peros. Entonces, mucho cuidado con eso, para hacer esa salvedad. Decir, ojo, acá no hay un allanamiento, porque acá está diciendo esto y esto y esto, y yo eso considero que no es así. Vuelvo a un ejemplo, nos pasó en un caso muy, muy reciente que estamos teniendo ahora, que nos acabamos de oponer al allanamiento. Se allanó la prepaga, y dijo que van a cubrir y que están cubriendo todas las prestaciones que un niño necesita. Y acompañan las autorizaciones de todas las prestaciones. Y yo dije, no, eso no es verdad, porque si bien en los papeles autorizaron, a ningún prestador le pagaron en lo que va del año. Vamos 8 meses de año y ningún prestador cobró. Entonces no están cumpliendo. Entonces ese allanamiento no sirve, no es tal. Estoy esperando que el juzgado me conteste. No tengo remate para esta presentación. Transacción, que es cuando hay un acuerdo entre las partes, que el artículo 9 de la Ley de Amparo establece una audiencia conciliatoria, que es muy raro que se convoque, pero a veces se hace. Y después la caducidad de instancia, que ojo, porque son 3 meses, y hay que tener mucho cuidado, porque también son muchas consultas que nos llegan, y casos que nos llegan porque otros abogados los dejaron de llevar. Que tengamos la medida cautelar en cumplimiento no significa que no hay que seguir impulsando el proceso. E impulsar el proceso son actos impulsorios, o sea, pedir el traslado del artículo 8, pedir que se abra prueba, impulsar la prueba, no es denunciar un incumplimiento de la medida cautelar, eso no es un acto impulsorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Bueno, en el caso de una sentencia contradictoria de nuestros intereses, acordémonos que la apelación es en 48 horas, en el caso de amparo, y 3 días en el caso del sumarísimo, y en el caso que la sentencia, o ya vamos a meter la medida cautelar en el mismo lugar que la sentencia, se incumplan,
tenemos que utilizar los remedios procesales para lograr su cumplimiento. Comúnmente lo primero que hacemos es solicitar la intimación de cumplimiento bajo apercibimiento de astreinte y remisión de las actuaciones de la justicia penal. En este caso, siempre aconsejo remitir una carta documento al domicilio legal de la obra social dirigida al presidente o al director, notificándole personalmente la medida cautelar dictada, porque de esta manera lo hacemos personalmente responsable y podemos después denunciarlo penalmente. Y si continúa el incumplimiento, podemos insistir con las astreintes, pedir embargo, que también muchas veces funciona, o pedir la remisión a la justicia penal. Por último, tenemos lo que es honorarios, y esto voy a ser muy cortito. La regulación de honorarios es en UMA. Si bien es obligatorio que pongan a cuánta suma equivale, por ejemplo, hoy por hoy el valor de una UMA son 9.001 pesos, 20 UMAs son 180.020 pesos. Si esto me regula hoy, el juez tiene que poner 20 UMA equivalente al día de hoy 180.020 pesos. Pero, si no me pagan los honorarios mañana, y dentro de 6 días cambia el valor de la UMA, me tienen que pagar el valor de dentro de 6 días. Y les digo más, me pagan mañana 9.000 pesos, me pagan 180.020. Y el mes que viene, que es lo que suele pasar, la Corte saca la acordada en el que actualiza el valor de la UMA y lo suele hacer con efecto retroactivo. Entonces dice, el 1 de septiembre la Corte saca una acordada diciendo que el valor de la UMA pasa a valer 10.000 desde el 1 de agosto. Puedo pedir en el juzgado que se ordene el pago de la diferencia de honorarios. Entonces, en vez de los 180.000, me tienen que pagar los 20.000 de diferencia. Y eso ya toda la jurisprudencia lo dijo de esa manera. Hubo un solo juez que no resolvió así, y fue un caso, o sea, la verdad es que fue un tema mío, de unos honorarios míos, que por los temas de salud no llegaba a apelarlos, y opté por dejarlo así, total en la primera instancia no me preocupaba, porque todos los demás jueces y la Cámara lo resuelven de esa manera. Ejecución de honorarios, pedimos el embargo. Sepan que las obras sociales nacionales siempre tienen cuenta en el Banco Nación, si son prepagas y no saben dónde tienen cuenta, ponen en Google BCRA, que es Banco Central de la República Argentina, Central de Deudores, y ahí con el quit, en la mayoría de las prepagas les aparecen los bancos en los que tienen cuenta. En algunos no, pero en la mayoría sí. Para trabar embargo. Y después el interés y tasas aplicables, acá depende mucho del juez. Hoy por hoy, por ejemplo, el Fuero Civil establece un 8%, porque lo que dice es que como el valor de la UMA se actualiza, no corresponde a una tasa activa. Después tenemos un juez, también vi solamente uno, que lo que dice es que corresponde la aplicación de la tasa activa, pero realizando el cálculo de acuerdo al valor de la UMA para cada periodo. Entonces, supongamos que en enero y febrero estaba 5.000 pesos, bueno, en enero y febrero calculo la tasa activa 5.000 pesos. Después subió, bueno, y así tengo que hacer todos cálculos de la medida que fue subiendo. Y después, en Civil y Comercial Federal, la mayoría de los jueces establecen que se establece la tasa activa Banco Nación al valor actual de la UMA. Y perdón, lo súper rápido que fui acá, pero era la única manera de poder avanzar y que me puedan hacer algunas preguntas que ya estamos recontra pasados de tiempo. Y ahí, bueno, ahí les dejé todos los datos, todos los chivos, ¿no? El mail del estudio, el Instagram del estudio, mi email personal. Dejo de bueno, los dejo ahí un cachito, no dejo de compartir por si alguien quiere tomar nota de eso. Lo dejo 2 minutitos, y mientras vamos resolviendo preguntas. A ver. Sí, acá tengo a Yamil primero. Yamil Astrada. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quería consultar sobre el plazo para iniciarlo. Si no hice el reclamo administrativo, ¿hay algún plazo que se estime prudente? A ver, pero no hiciste el reclamo administrativo porque es un tema extremadamente urgente. No, en realidad es un aumento de cuota, y recién ahora es como que se ve que consultándolo alguien le dijo que estaba mal, y vino a consultarme si puede hacer el reclamo en este momento, porque ya pasó casi un año desde el aumento de la cuota. A ver, el tema que tenés cuando pasó casi un año desde el aumento de la cuota,
el problema que tenés es que corres el riesgo que no te lo acepten por amparo, así que ahí yo te diría que vayas por sumarísimo a la justicia comercial a través de la Ley de Defensa del Consumidor. Y ahí tal vez analizaría la posibilidad de iniciar reclamo en la superintendencia, porque ahora ya tenés el tema avanzado, y si no querés, a ver, diría, reclamo en la superintendencia, tal vez esperar un par de meses a ver si se mueve. Si no se mueve, haría doble convocatoria de mediación privada, o sea, MEPRE y COPREC, conciliación obligatoria de COPREC. En COPREC, por si no lo saben, se puede elegir mediador. Si ustedes ya tienen un mediador, le preguntan si está en COPREC, pueden elegir mediador en COPREC para no tener que esperar los meses que hoy por hoy está tardando en COPREC. Con esas dos mediaciones hechas, me voy a comercial con Ley de Defensa del Consumidor y pido que vuelva el monto al valor anterior, pido daño punitivo, pido daño moral y pido daño económico. Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muy buena la exposición. Gracias. Andrea. Andrea, ahí te estoy solicitando. Sí, ahí está. Gracias. Excelente, doctora. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo una consulta de una persona que se jubiló hace 2 años y que le dijeron su esposa tiene una incapacidad por una enfermedad, la estaban atendiendo en un sanatorio. En ese sanatorio, que es una obra social, le dijeron que no podía seguir con esa obra social, y en PAMI le dijeron que no le podían dar el traspaso. Le mintieron. Entonces, lo que me consulta es si se puede hacer el amparo para que él tenga la obra social donde le estaba tratando la esposa. Espera. ¿Ella se jubila? No. El esposo se jubila. Tenía más de 10 años una obra social, ¿no es cierto? Que era de construir. Ella tenía una patología, hoy está en silla de ruedas y necesita una operación urgente, y la estaban tratando ahí. Él estuvo 2 años sin trabajo, se jubila, y PAMI cuando se jubila le dice que no puede mantener la obra social. Él no estaba al tanto que sí la podía mantener, y la obra social también le dice que ellos no trabajan con PAMI. Ella tiene todo un tratamiento en esa obra social. Está bien, pero ¿él se empadronó en PAMI en algún momento o nunca, o nunca fue a PAMI? Sí. No, si ya se empadronó en PAMI, ya está. No hay nada para hacer. No hay nada para hacer. Lo único que podría hacer es elegir una de las obras sociales que establece que trabajan con jubilados, que están en la página de ANSES, y es o sea, no, bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que ella tiene una historia clínica en el otro sanatorio. Sí, pero... o sea, a ver, lo máximo que les puedes aconsejar es que agarren, se hagan un monotributo, que haciéndose un monotributo elijan esa obra social, la obra social que le cubre en ese sanatorio, y que por ese monotributo se atienden en ese sanatorio. No tenés otra opción. Bien, porque le mintieron, tanto PAMI como la obra social. Y sí, es lo que pasa muchísimo, y ni hablar, y perdón si acá hay algún abogado que haga jubilaciones, pero los abogados que hacen jubilaciones, siempre, no siempre, pero muchísimos abogados que hacen jubilaciones le dicen a sus clientes que o que tienen que ir a PAMI, o cuando llenan el formulario no ponen la opción de obra social, y la gente se encuentra con que podía elegir y no sabían, y nos pasa muchísimo eso, tenemos muchos casos. Nos viene re bien que los abogados que hacen jubilaciones esto no lo sepan, porque nos genera trabajo a nosotras, pero bueno, pasa mucho, sí. Muchas gracias, doctora, lamento mucho. De nada. Verónica. Hola, sí, ¿qué tal? Muchas gracias por todo, excelente. En su momento usted habló de que esto era con el principio de gratuidad. Yo lo que quería consultarle era eventualmente por las costas de los peritos y costas que pudiera llegar a generar, si conviene hacer un beneficio de litigar sin gasto, o como eso ya está establecido, directamente no le podrían ir a reclamar nunca al actor. A ver, el tema con el beneficio de litigar sin gastos es que efectivamente tenés que estar en la situación para que corra un beneficio de litigar sin gastos. No puedes hacer un beneficio de litigar sin gastos si en realidad sí podés pagar. Entonces, eso primero. Después, lo que podés hacer es hacer alguna salvedad. Se hace mucho en defensa del consumidor, que se pone un apartado en el que se dice que por el beneficio de la gratuidad
En el caso de la demanda no prosperar, se condena costas por su orden, bueno, por el beneficio de la gratuidad. Te digo la verdad, hasta ahora no tuve una sentencia en contra, así que no sabría decirte con qué me pueden llegar a saltar. Ahora justo estamos mañana sorteamos una demanda que las chances de éxito que tenemos son bastante bajas, así que si nos llega a salir en contra les cuento qué pasó con las costas. Perfecto. Y le hago otra consulta más. Sí. No, que justo otra compañera lo preguntó antes, pero también lo había pensado en su momento. Hay mucha gente que se entera años después el tema de que los aumentos por edad no corresponden. Yo pensé que eso ya directamente no podía hacer nada. En el caso de que, por ejemplo, a alguien le pasó hace 4 años, ¿también podría ir a reclamar a la superintendencia o como dijo en el foro comercial? Mira, la superintendencia justo hace poquito sacó, lo hizo público, una publicación en la que pone que ante ellos se pueden reclamar hasta 5 años para atrás. 5 años para atrás. ¿Qué es lo que, okay. Claro, ¿qué es lo que yo opino al respecto? Lo de 5 años para atrás lo hacen por un tema de prescripción, por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, probablemente vos la devolución la puedas pedir 5 años para atrás, pero ¿qué pasa si ese aumento por edad fue hace 8 años? Y a ver, vos no vas a poder pedir la devolución de los montos de hace 8 años, pero ¿por qué vos no podrías pedir la readecuación? Vos te diste cuenta ahora, vos tomaste conocimiento ahora que te habían aumentado por edad, nunca te diste cuenta de eso. No tengo ningún caso así, no tengo ninguno de más de 5 años, así que no sabría decirte. La verdad que no, tampoco encontré casos, porque me acuerdo que en un momento había buscado, tampoco encontré casos. No, pues yo lo busqué y no encontré nada, entonces pensé que directamente no se podía, pero la realidad es que cada vez es algo que se está poder, a ver, tomando más conocimiento. Sí. Pedir, podemos pedir siempre. Lo que tenemos que ver es esto, es hacer esta salvedad, o sea. Pedir la readecuación en lugar de la devolución. Pues en general a la mayoría de la gente lo que le interesa es como poder seguir pagando, porque justo me tomé conocimiento de varias personas que lo que me comentaban era que habían tenido que cambiar a una obra social más económica. Y sí, porque están carísimas. Sí, porque por están eso, carísimas, están impagadas. Y yo les dije, pero podrían haber iniciado y nadie tenía conocimiento y algunos ya eran de hace bastantes años. Entonces, para saber más que nada hasta qué momento se podía iniciar. ¿Y hasta cuántos meses iría por amparo? Por lo que dijo de la otra persona que era de que ya no correspondía al año. Por ejemplo, 4 meses. No, a ver, es que no hay una cantidad. Lo que pasa es que vos, ¿cómo es? A ver, ahí están escribiendo por el PowerPoint. Sí, lo vamos a mandar el PowerPoint, así que no se preocupen, lo vamos a mandar. A ver, no hay una cantidad, no hay un plazo. Lo que recomiendo es, en lo que es aumentos por edad, ir a comercial, ir por defensa del consumidor y meter un sumarísimo, en vez de meter un amparo. No vayan a Civil y Comercial Federal, porque Civil y Comercial Federal no otorga cautelares respecto de los aumentos. Podés decir que si pagás la prepaga, te vas a vivir bajo un puente que no les importa. En cambio, comercial sí hay antecedentes de medidas cautelares en los aumentos. Por supuesto, esto que les digo, si estuviste un año pagando el aumento, entonces, salvo que vos muestres que no lo podés seguir pagando, si no, no te va a salir la cautelar. Pero si es un aumento reciente, esto que vos decís, 4 meses, bueno, a ver, sí, 4 meses entre que tomé conocimiento, mandé la carta documento, contacté a un abogado, lo pedí, pasan 4 meses. Perfecto. A ver, después, y entonces, Josefina, perdón. Sí. En el foro comercial, entonces, siempre lo que es de aumento de cuota. Como es mi consejo. Buenísimo. Muchísimas gracias, excelente. Felicidades por el hijo. Gracias. Vero, perdón que te interrumpa, pero sí. Yo ya tengo que cerrar, sí o sí. Si querés hacemos una pregunta más, pero tengo que cerrar el Zoom porque tengo que cerrar la oficina y me tengo que ir a dar clase yo, directamente. O sea, no puede quedar ¿no me puedes poner a mí y que quede el Zoom? Lo que pasa es que no puedo dejar el Zoom abierto, sin nadie. No. Un segundo. Le habilito el micrófono a Gustavo y ahora veo, no te preocupes. Vale. No, pues sí podemos ver el tema de ponerme a mí como, no anfitriona, pero bueno, lo que sea ahí. La palabra esa, pero bueno. A ver, Hola, Gustavo. Sí. 2 preguntas juntas muy breves.
cuando un médico de cartilla de una obra social prepaga, de las prepagas top, indica algo, pero no se anima a pedirlo y lo dice, no se anima a pedirlo porque tiene miedo que si lo piden lo saquen de la obra social. Ahí uno puede ir a otro médico o a uno que le recomiende él y ir con una orden de un médico que no sea de la obra social, porque eso pasa mucho. Pasa un montón, no es que pasa mucho, pasa un montón. Es discutible, pero, a ver, pero sí, es cuestión de generar la vinculación esta del médico de confianza. Es discutible, pero sí se puede. Y la otra pregunta es, porque esta vez hubo una discusión grande en el colegio médico, bueno, yo soy médico también, aparte de abogado, uno puede indicar, un médico puede pedir un medicamento de una marca especial, sobre todo se dan en los pacientes psiquiátricos, que algunas yo no marcas estoy de responden y acuerdo. otros no. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, con eso. La ley establece que hay que poner droga, no nombre, y con los, a ver, con la ferviente defensora que soy yo del derecho a la salud de las personas, no estoy de acuerdo con el tema de poner el nombre, porque hay mucho negocio al respecto. Justo, bueno, no sé si habrá algún compañero acá del posgrado que estoy haciendo, yo estoy haciendo un posgrado en la Facu, y ayer tuvimos una clase sobre eso, y tuvimos una discusión muy compleja, porque algunos compañeros decían que había que estaba bien poner el nombre, y mi marido es farmacéutico clínico, entonces, bueno, y justamente hace psicopatología, así que bueno, justo lo que vos decís, justo lo que se hablaba ayer, la realidad es que la droga, lo que importa es la droga es la misma, así que si bien los amparos salen, porque los jueces resuelven de acuerdo a lo que diga el médico, la realidad es que habría que resolver menos cuando se pide por nombre y ir más por la droga. Y si se pide por nombre, habría que justificar por qué se está pidiendo por nombre. Por ejemplo, el caso de la levotiroxina, que hay que, por los componentes que tiene, ahí sí hay que seguir con un mismo laboratorio. Pero si no, la realidad es que es indistinto, lo que importa es la droga. Ahí veo a Valerie, que es compañera mía del posgrado, que estuvo ayer en la discusión esta que se armó, y veo que está ella, y ella lo escuchó. Así que poder se puede, es contrario a la ley pedir por nombre, hay que pedir por droga, y yo además no estoy de acuerdo con eso. Y la última pregunta es, ¿se puede pedir un medicamento que no está en el PMO, pero tiene reconocimiento internacional? Sí, por supuesto, el PMO es un piso. O por la El PMO es agencia un piso, no europea. es un techo. El PMO es un piso prestacional, no es un techo. Está bien. Pero todo eso que usted dice, como el fallo ese de la Corte, que dice que interpretó 3 veces en un año y no 3 veces para siempre, todo eso es para el fallo. De ahí a que los jueces reconozcan esos criterios que a veces son interpretativos general, erga omnes, que hace la Corte o que hace una Cámara, que a veces fallan en el fallo pero dejan un criterio interpretativo general, es muy difícil que un juez lo reconozca. A veces se adaptan a la ley. Bueno, Gustavo, espera, Gustavo, porque hay 1000 preguntas y estas son comentarios, y hay gente sacando sin poder preguntar. Igual, Vero, te voy a pedir, hagamos lo siguiente, que me parece lo mejor, porque además quedaron 1 millón de temas y hay 1 millón de manos levantadas y te van a tener hasta las 11 de la noche. Así que para mí lo ideal es, obviamente, te voy a convocar a dar otro taller en la temática, podemos dar la parte de leyes especiales como hicimos la otra vez, o algo más específico, así seguimos profundizando el tema, porque si no, la verdad es que es imposible con la cantidad. O uno de preguntas y respuestas. Claro, directamente. Hacemos un preguntas y respuestas. Les pido disculpas, la verdad que ya nos pasamos 35 minutos de lo que era el horario de finalización de la clase, así que lo ideal también por respeto a todos los que se tuvieron que ir a las 20, pues sabían que era hasta las 20, vamos a hacer un taller más, seguro, con la doctora. No sé, bueno, después arreglamos, Vero, si para septiembre o para octubre, cuando vos puedas, y ahí van a poder seguir evacuando las preguntas sobre esta temática, ¿les parece? Ahí están poniendo todos que sí. Buenísimo. Igual, la verdad que les quiero recontra agradecer porque, o sea, sinceramente, ver que todavía hay 360 personas... Bueno, llegaron a ver 700 casi, sí, que es un montonazo. Sí, la verdad que me llena, o sea, me pone muy contenta.